Llegué de la panadería y encontré el pasillo de mi casa bloqueado por 4 torres de cartón corrugado. Mi nieta me miró desde el sofá, con su teléfono en una mano y una cinta métrica en la otra, y soltó que ya había pagado mi asilo, que empacara rápido porque necesitaba este espacio para su estudio de diseño. Soy Teresa, tengo 72 años y trabajé 4 décadas clasificando documentos, escrituras y testamentos en el archivo municipal de esta ciudad. Ella pensó que mi casa era un papel en blanco que podía reescribir a su antojo, pero olvidó que los archivistas nunca soltamos un registro sin antes revisar detalladamente la letra pequeña. La mañana había comenzado con la precisión de siempre, una rutina que yo misma había catalogado y perfeccionado con los años. Era martes, el día en que el camión de la harina llega a la panadería de Don Elías en la esquina de la calle Los Aromos. Salí de mi casa a las 8 en punto, con el abrigo de lana gris abotonado hasta el cuello para protegerme de la brisa helada que siempre baja por la avenida principal durante esta época del año. Caminar por mi barrio es como hojear un catálogo de expedientes que conozco de memoria. Sé exactamente qué vecino amplió su cocina sin el permiso de obra correspondiente en 1998. Sé quién subdividió su terreno ilegalmente a principios de los 2000 y sé quiénes son los verdaderos propietarios de las esquinas comerciales. Durante 40 años, mis manos organizaron los folios, sellaron las resoluciones y archivaron las vidas de todas estas personas en las estanterías de metal del municipio. El trayecto hacia la panadería me tomó 10 minutos. Mis rodillas ya no tienen la fluidez de antes, pero el ritmo pausado me permite observar. Saludé a doña Carmen, que barría la vereda frente a su casa de rejas verdes, la misma casa cuya hipoteca vi cancelarse en los registros del año 95. Saludé a Julio, el mecánico jubilado, que ajustaba el motor de un sedán antiguo con la misma paciencia con la que yo solía restaurar actas de nacimiento corroídas por la humedad. Compré mis 3 panes batidos, pagué con las monedas exactas que llevaba separadas en el bolsillo derecho de mi abrigo y emprendí el camino de regreso. El olor a levadura tibia me acompañaba, una pequeña constante en un mundo que a veces parece desarmarse. Fue al doblar la esquina de mi propia cuadra cuando noté la primera anomalía en el paisaje habitual. Una camioneta blanca, de esas que se alquilan por horas para fletes rápidos, estaba estacionada con 2 ruedas sobre la acera, justo frente a mi portón de hierro forjado. La matrícula era de otra región. El portón, que yo siempre cerraba con doble vuelta de llave, estaba abierto de par en par, golpeando levemente contra el muro de ladrillos cada vez que soplaba el viento. No sentí pánico. El pánico es una emoción desordenada, propia de quienes no saben dónde buscar la información. Mi mente operó como siempre lo ha hecho, registrando datos, catalogando las irregularidades, preparando el terreno para la evaluación de daños. Subí los 3 escalones del porche y crucé el umbral de mi puerta principal, que también estaba abierta. Lo primero que me asaltó no fue una imagen, sino un olor. El aroma industrial a cartón nuevo, a pegamento de cinta de embalaje y a plástico de burbujas. Era un olor invasivo que borraba de inmediato el aroma a cera para pisos y a café tostado que siempre ha caracterizado mi hogar. Luego, mis ojos se ajustaron a la luz del pasillo. Allí estaban, cajas, decenas de ellas. Estaban apiladas sin ningún sentido del equilibrio estructural, interrumpiendo el tránsito natural desde la entrada hasta la sala de estar. Me detuve en seco, sosteniendo mi bolsa de pan caliente contra el pecho. Observé las etiquetas escritas con un marcador negro de trazo grueso, con esa caligrafía apresurada y redonda que los jóvenes de hoy usan para todo. Telas de lino, decía una caja inmensa que bloqueaba el acceso al paragüero de roble. Catálogos de invierno, rezaba otra apilada peligrosamente sobre una caja más pequeña que parecía a punto de ceder. Muestrarios de color, no aplastar, indicaba una tercera. El pasillo, por el que mi difunto esposo Tomás y yo habíamos caminado todos los días de nuestras vidas juntos, había sido reducido a un pasadizo estrecho de almacén mayorista. Avancé con cuidado, deslizando mi cuerpo entre las torres de cartón, sintiendo la fricción del material contra la lana de mi abrigo. La casa estaba inusualmente fría. Alguien había abierto las ventanas de la sala de par en par.
Llegué al borde del salón principal y me detuve en el marco de la puerta. Mi nieta, Valentina, estaba de pie en el centro de la habitación. Llevaba unos pantalones de tela oscura y un suéter de diseñador que parecía intencionalmente desgastado. Tenía 24 años, la edad exacta en la que yo ya había firmado mi primer contrato laboral en el archivo, había pagado el pie de esta misma casa y esperaba a mi primer y único hijo, Roberto. Valentina, en cambio, sostenía un medidor láser de distancias, apuntando un pequeño punto rojo hacia la pared del fondo, justo por encima del lugar donde descansaba mi vitrina con las copas de cristal. Junto a ella, sentado en mi sofá de tapiz floral, había un muchacho joven, vestido completamente de negro, que sostenía una tableta digital. El muchacho tecleaba frenéticamente, sin levantar la vista. 3 metros con 40 de ancho, dictó Valentina, sin notar mi presencia todavía. Si botamos este muro de yeso, podemos integrar la luz de la cocina. El ventanal del fondo nos da luz norte, perfecto para fotografiar las telas. ¿Y los muebles viejos?, preguntó el muchacho, señalando vagamente con su lápiz digital hacia mi vitrina, mis sillones y la mesa de centro que Tomás había tallado a mano. Eso se va todo mañana a primera hora, respondió ella, guardando el medidor en su bolsillo. Ya pedí un contenedor para los escombros y la basura, y lo que sirva que se lo lleve el camión de las donaciones. No quiero nada de este polvo aquí. Di un paso al frente, haciendo crujir intencionalmente la madera del piso bajo mi zapato. El sonido cortó el aire de la sala. Valentina se giró de inmediato, sorprendida, pero su expresión cambió rápidamente a una sonrisa ensayada, desprovista de cualquier calor real. «¡Abuela!», exclamó, caminando hacia mí con los brazos abiertos, aunque se detuvo a 1 metro de distancia, como si temiera que el olor a panadería impregnara su ropa de marca. «Qué bueno que llegas. Te fuiste temprano y no pude darte la sorpresa». No respondí a su saludo. Mis ojos viajaron metódicamente desde su rostro hasta las cajas en el pasillo, luego al muchacho en el sofá y finalmente de regreso a ella. Mantuve una expresión absolutamente neutra. En el archivo aprendí que el silencio es la herramienta de extracción más poderosa que existe. La gente, al no soportar el vacío, termina diciendo mucho más de lo que planeaba. «¿Qué es todo esto, Valentina?», pregunté, con la voz baja y nivelada, sin un ápice de temblor. Ella dejó escapar un suspiro exagerado, rodando los ojos hacia el muchacho en el sofá antes de volver a mirarme con una expresión de paciencia fabricada, la misma que uno usaría con un niño pequeño que no entiende una instrucción simple. Metió la mano en su bolso de cuero y sacó un folleto brillante, impreso en papel cuché de alto gramaje, y me lo tendió. Lo tomé por el borde. La portada mostraba a un grupo de ancianos de cabello platinado, vestidos con ropa deportiva inmaculada, riendo exageradamente alrededor de un tablero de ajedrez en un jardín perfectamente podado. El título, en letras doradas, decía: «Residencia El Atardecer. Su bienestar es nuestra prioridad». El primer semestre está cubierto por completo. Es un lugar de primera categoría. Tienen enfermeras las 24 horas, clases de yoga suave, menús personalizados. Tienes que empacar rápido porque necesito este espacio aquí. El contratista viene el jueves a botar las paredes y no puedo tener tus cosas estorbando. Abrí el folleto. Leí los subtítulos. Habitaciones compartidas de lujo. Supervisión médica constante. Horarios de visita flexibles. Mi mente, entrenada para buscar discrepancias en los documentos, se aferró a las palabras clave. «Pagamos», repetí, deteniéndome en la conjugación del verbo. «¿En plural?» «Mi papá y yo, obviamente», respondió ella, caminando hacia la ventana y cerrándola de golpe. «Mi papá está totalmente de acuerdo. Sabe que esta casa es demasiado grande para ti sola. Las escaleras de la entrada son un peligro constante. Además, él firmó el poder notarial la semana pasada. Me cedió la administración de los bienes para agilizar todo el proceso. Es por tu bienestar, abuela. Necesitas supervisión, y yo necesito un estudio céntrico para lanzar mi marca de ropa. Es un ganar-ganar». El muchacho del sofá se removió incómodo, bajando la tableta, claramente sintiendo la tensión geométrica que se estaba formando en la habitación. «Mi bienestar», dije, pronunciando cada sílaba con cuidado, saboreando la ironía de la palabra. «Exacto», insistió Valentina, acercándose a mí e intentando poner una mano sobre mi hombro,
la cual esquivé dando un imperceptible paso hacia atrás. No puedes vivir sola aquí para siempre. Te olvidas de las cosas. El mes pasado dejaste la manguera del jardín abierta toda la tarde. Esta casa requiere un mantenimiento que ya no puedes darle, y honestamente, el valor de suelo de este terreno está desperdiciado en un techo con goteras. Mi papá firmó, está todo legalizado, así que, por favor, ve a tu cuarto y empieza a separar tu ropa. Solo puedes llevar 2 maletas a la residencia. Me quedé mirándola fijamente. No derramé ni una lágrima. El llanto nubla la vista, y yo necesitaba ver el panorama completo con absoluta claridad. Roberto, mi hijo, el niño al que le curé las rodillas raspadas, el hombre al que le presté dinero para sus 3 negocios fallidos, el cobarde que no tuvo el valor de mirarme a la cara para decirme que quería desecharme. Había firmado un papel, una firma trazada con tinta sobre un documento notariado, entregándole a su hija arrogante el control de lo que él asumía era su herencia anticipada. Mientras Valentina me hablaba de supervisión y bienestar, mi mente archivista abrió el cajón de los recuerdos operativos. Vi las innumerables tardes en esta misma mesa de centro, enseñándole a esta misma niña a recortar vocales de cartulina porque sus padres estaban demasiado ocupados peleando en su departamento. Vi los registros médicos que yo misma archivé meticulosamente cuando ella tuvo neumonía a los 8 años, las noches en vela pasándole paños fríos por la frente. Vi los recibos de las matrículas universitarias que Tomás y yo pagamos en silencio para que ella pudiera estudiar diseño, porque el sueldo de Roberto nunca alcanzaba. Todo ese trabajo invisible, todo ese cuidado estructural que sostuvo a esta familia durante décadas, había sido clasificado por ella como irrelevante. Me estaban tratando como a un documento obsoleto que ocupa demasiado espacio en el estante principal y debe ser enviado al depósito subterráneo para hacer sitio a las nuevas adquisiciones. Pero Valentina, en su prisa por reclamar el espacio, había cometido un error de cálculo monumental. Había asumido que el silencio con el que yo administraba mi vida era sinónimo de ignorancia. Había confundido la tranquilidad de la viudez con la pasividad de la demencia. El camión de mudanza, dije, mi voz sonando tan plana y profesional como si estuviera atendiendo el mostrador del registro civil. ¿A qué hora exacta llega mañana? Valentina sonrió, claramente aliviada de no encontrar resistencia, asumiendo que mi pregunta práctica era una señal de rendición incondicional. A las 9 de la mañana en punto, dijo, revisando la pantalla de su teléfono de última generación. Los muchachos del flete vendrán a embalar los muebles grandes. A esa misma hora llega el transporte de El Atardecer a buscarte. Te recomiendo que dejes tus maletas listas junto a la puerta principal esta noche para no retrasarlos. Entiendo. Fue lo único que respondí. Caminé hacia el comedor, sorteando otra torre de cajas que contenían hilos y patrones de costura. Puse la bolsa de papel con los 3 panes batidos exactamente en el centro de la mesa de madera, alineándola con el borde del tapete tejido a crochet. Cada movimiento mío era deliberado. Luego, me giré y caminé de regreso por el pasillo, sin mirar ni a Valentina ni a su silencioso asistente. ¿A dónde vas?, preguntó ella, con un tono ligeramente molesto, como si mi desviación del guión que ella había escrito en su cabeza fuera una falta de respeto. Tienes que ir a tu cuarto a empacar. No me detuve. No le di el privilegio de una respuesta. Abrí la puerta principal, crucé el umbral hacia el porche y cerré la puerta a mis espaldas, asegurándome de que el pestillo hiciera ese clic metálico sólido y definitivo. El sol de media mañana golpeó mi rostro, calentando la piel fría. El barrio seguía su curso. Doña Carmen había terminado de barrer y ahora regaba los geranios de sus maceteros de barro, pero sus ojos estaban fijos en la camioneta blanca y en mi puerta. Julio había salido de debajo del sedán y se limpiaba las manos llenas de grasa con un trapo oscuro, mirando hacia mi propiedad con el ceño fruncido. Los vecinos de la calle Los Aromos no son simples espectadores, son un ecosistema cerrado, una red de testigos oculares que llevan un registro mental de cada evento que ocurre en estas aceras desde hace 40 años. Ellos sabían quién era yo, ellos sabían qué representaba esta casa. Caminé hasta el borde del porche, apoyé una mano sobre la baranda de hierro forjado que yo misma había lijado y repintado la primavera pasada, y abrí mi bolso de cuero negro. Hice a un lado mi monedero,
mis gafas de lectura y el estuche de mis pastillas para la presión. Mis dedos buscaron y encontraron la textura familiar del cuero sintético gastado. Saqué mi libreta verde. Era un cuaderno pequeño, de tapas duras, cuyos bordes estaban deshilachados por el uso de 4 décadas. Para cualquier observador casual, era solo la libreta de direcciones de una anciana. Para mí, era el índice maestro. Allí estaban anotados los números directos de inspectores municipales, jefes de obras, notarios públicos y archiveros adjuntos. Personas con las que había compartido café, a las que había ayudado a encontrar expedientes perdidos en los sótanos del municipio. Personas que sabían que cuando Teresa pedía un favor, no era un favor, era el cobro de una deuda institucional. Abrí la libreta en la letra M. Pasé el dedo índice por las líneas escritas con tinta azul hasta detenerlo en un nombre subrayado 2 veces. Dr. Arturo Mendoza, exdirector del Conservador de Bienes Raíces, mi antiguo jefe, y sobre todo, el abogado que redactó personalmente los documentos de esta propiedad en 1985 bajo mis instrucciones específicas. Saqué mi teléfono móvil, un aparato de botones grandes que Roberto me había regalado en mi último cumpleaños, quejándose de lo difícil que era comunicarse conmigo. Marqué los 9 dígitos con lentitud metódica, asegurándome de no cometer ningún error de digitación. Llevé el auricular a mi oído. El teléfono dio tono 1, 2, 3 veces. ¿Aló? Sonó la voz profunda y cascada de Mendoza al otro lado de la línea, con el inconfundible ruido de fondo de un noticiero matinal. Arturo, buenos días. «Habla Teresa», dije, mi voz firme, sin alterar el volumen, sabiendo que doña Carmen, desde el otro lado de la calle, había apagado la manguera para escuchar mejor. «Teresita, qué milagro. ¿A qué debo el honor un martes por la mañana? ¿Necesitas que busquemos algún papel viejo en el archivo para entretenernos?», bromeó con la familiaridad de los viejos colegas. «No, Arturo, no es un papel viejo», respondí, mirando fijamente la camioneta blanca estacionada sobre mi acera, proyectando la sombra sobre mis rosales. «Necesito que vengas a mi casa mañana a las 8:30 de la mañana en punto. Trae tu maletín y trae la copia certificada de la cláusula de usufructo vitalicio y propiedad condicional que redactamos antes de que Tomás falleciera». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El tono de Mendoza cambió instantáneamente, perdiendo cualquier rastro de humor, reemplazado por la agudeza profesional de un hombre que reconoce una crisis estructural. «¿Roberto intentó hacer un movimiento?», preguntó, bajando la voz. «Roberto le firmó un poder amplio a su hija», expliqué, destilando los hechos a su esencia más pura. «Valentina está en mi sala en este momento. Llenó mi pasillo de cajas. Me acaba de informar que pagaron un semestre en un asilo y que mañana a las 9 llega el camión de mudanza para vaciar la casa y demoler las paredes. Dice que necesita el espacio para un estudio de diseño y que es por mi bienestar». Escuché a Mendoza exhalar pesadamente por la nariz. «Un poder amplio sobre un bien que no le pertenece en titularidad absoluta», murmuró Mendoza, casi para sí mismo, con ese tono de fascinación forense que usábamos cuando descubríamos un fraude inmobiliario en los archivos. ¡Qué ignorancia tan atrevida! Asumió que la sucesión de Tomás le daba el dominio completo. No revisaron el registro de gravámenes en el Conservador, ¿verdad? Los jóvenes de hoy no leen la letra pequeña, Arturo. Creen que el mundo empieza el día en que ellos deciden descargar una aplicación, dije, sintiendo la brisa fría golpear mi rostro sin inmutarme. Creen que pueden empaquetar 40 años de vida y enviarlos a un depósito porque el papel aguantó una firma. «¿Qué quieres hacer, Teresa?», preguntó Mendoza. La pregunta no era de duda, era una solicitud de instrucciones operativas. Él conocía mi temperamento. Sabía que yo no estaba llamando para llorar, ni para buscar consuelo. Estaba llamando para activar un protocolo. «Quiero que la red esté presente», dije mirando hacia la calle. «Hablaré con Julio, con Carmen y con Elías hoy mismo. Quiero testigos. Quiero que el barrio entero vea exactamente cómo se desmorona la arrogancia cuando choca contra el peso de la ley. Y quiero que tú estés aquí a las 8:30, con los documentos en la mano, media hora antes de que llegue su camión. A las 8:30 estaré ahí, Teresa, con sellos, firmas y el Código Civil bajo el brazo. Déjala que empaque. Déjala que sueñe con sus ventanales y su estudio.
La caída duele más cuando creen que ya llegaron a la cima. Gracias, Arturo. Nos vemos mañana. Corté la llamada. Guardé el teléfono en mi bolso, seguido de la libreta verde, y cerré el broche metálico con un chasquido seco. Me quedé de pie en el porche unos minutos más, observando la calle, mi calle. Detrás de la puerta de madera a mis espaldas, podía escuchar el sonido sordo de las cajas siendo arrastradas por el piso de parqué, la voz de Valentina dándole órdenes al muchacho, planeando la destrucción sistemática de mi hogar. Ella medía las paredes, calculaba la luz, distribuía el espacio en su mente, convencida de que su victoria era un hecho consumado, convencida de que yo era solo una anciana frágil que necesitaba supervisión. Me ajusté el cuello del abrigo y bajé los escalones hacia la acera. Tenía menos de 24 horas antes de que llegara el camión, y había varias visitas que debía hacer en el vecindario. La maquinaria estaba en marcha, y cuando el camión de mudanza llegara a la mañana siguiente, Valentina descubriría de la manera más humillante posible que en esta casa y en esta vida yo sigo siendo la única que controla el archivo. Crucé la calle con paso firme, dirigiéndome directamente hacia donde Julio seguía limpiándose las manos con el trapo. Era hora de organizar mi propia mudanza de piezas en el tablero. Y la primera pieza era asegurarme de que mañana, a las 9 de la mañana, la calle Los Aromos tuviera la mejor vista posible del espectáculo. Cuando el camión llegara, las cajas no serían lo único que saldría por esa puerta. Pero Valentina aún no lo sabía. Y el silencio, hasta mañana, sería mi mejor aliado. Crucé la calle con paso firme, sintiendo el asfalto irregular bajo las suelas de mis zapatos de descanso. El sol de la mañana comenzaba a calentar el capó de los autos estacionados, pero yo sentía una claridad fría y metálica en el pecho. No había espacio para la tristeza. La tristeza es un documento mal archivado que solo estorba cuando necesitas encontrar la verdad. Julio seguía frente a su taller improvisado en la acera, pasando el trapo oscuro por sus manos curtidas, con la vista clavada en la camioneta blanca que profanaba la entrada de mi casa. «Julio», lo llamé, deteniéndome a 1 metro de su caja de herramientas. El olor a aceite de motor y a metal caliente me resultó extrañamente reconfortante, una constante inalterable en la calle Los Aromos. Él levantó la vista, entrecerrando los ojos bajo la visera de su gorra gastada. Su rostro, marcado por décadas de sol y trabajo duro, reflejó una preocupación genuina. «Doña Teresa», respondió, bajando el trapo. «Llevo media hora mirando a esos forasteros. Ese muchacho de negro salió hace un rato a fumar un cigarrillo y tiró la colilla en su rosal. Estuve a punto de cruzar a decirle un par de verdades, pero vi que usted llegaba de la panadería. ¿Qué está pasando? ¿Esos cajones que están metiendo son para los arreglos que iba a hacer en el techo?». Negué con la cabeza, manteniendo la postura recta. En el archivo, cuando un expediente estaba corrompido, uno no daba rodeos. Se presentaba el daño tal como era. «No son arreglos, Julio. Es mi nieta Valentina. Trajo cajas para vaciar mi casa. Me acaba de informar que mi hijo Roberto le firmó un poder notarial sobre la propiedad y que me han pagado el primer semestre en un asilo de ancianos. Mañana a las 9 de la mañana llega el camión de mudanza para llevarse mis muebles y a mí con ellos. Dice que necesita el espacio para un estudio de diseño». Julio dejó caer el trapo al suelo. El impacto de la noticia desdibujó sus facciones por un segundo antes de que la indignación endureciera su mandíbula. Él conocía a Tomás. Él había estado en el funeral de mi esposo. ¿Un asilo? ¿Roberto firmó un papel para sacarla de su propia casa? La voz de Julio subió de tono, rasposa y cargada de una rabia que yo misma me negaba a exteriorizar. «Pero qué desfachatez. Esa casa es suya, doña Teresa. Usted y don Tomás la levantaron ladrillo a ladrillo. Yo mismo le ayudé a instalar esa reja del porche en el 82. ¿Cómo va a venir una niñita engreída a meterla en cajas como si fuera un trasto viejo?» En ese momento, el sonido de unos pasos arrastrados nos interrumpió. Doña Carmen, que había estado regando sus geranios, cruzó la calle apoyándose pesadamente en su bastón de aluminio. Su delantal a cuadros estaba húmedo en los bordes, y sus ojos, pequeños y sagaces detrás de sus gruesos lentes, brillaban con esa curiosidad protectora que solo tienen las vecinas de toda la vida. «Escuché todo, Teresa», dijo Carmen, deteniéndose junto a Julio, respirando con un poco de dificultad.
No quería ser entrometida, pero mi oído derecho todavía funciona perfectamente. Dime que es una broma de mal gusto. Dime que Roberto no se atrevió a hacer semejante barbaridad. No es una broma, Carmen, respondí, mirándola a los ojos. Valentina está adentro en este momento, midiendo mis paredes para tirarlas abajo. Cree que porque tiene un papel firmado por su padre, mi vida entera le pertenece. Cree que soy una anciana senil que no sabe distinguir un contrato de una servilleta. Carmen golpeó la punta de su bastón contra el asfalto, produciendo un chasquido seco. Ese Roberto siempre fue un cobarde. Desde niño, cuando rompía un vidrio, se escondía detrás de tus faldas para que Tomás no lo regañara. Y ahora se esconde detrás de la hija. ¡Qué vergüenza! ¿Qué vas a hacer, Teresa? Si quieres, llamo a mis hijos. En 10 minutos te vaciamos la casa de esa gente y les tiramos sus cajas a la calle. Esbocé una sonrisa muy leve, apenas una línea en mis labios. Agradecía la lealtad, pero la fuerza bruta es el recurso de los que no tienen documentos. No necesitamos violencia, Carmen. Necesitamos testigos, dije, bajando el tono de voz para que mis palabras fueran un pacto privado entre los tres. Acabo de hablar con el doctor Mendoza. Mañana a las 8:30 de la mañana estará en mi puerta con los papeles originales de la propiedad. Valentina ha cometido un error legal catastrófico, pero no se lo voy a decir ahora. Quiero que el camión llegue. Quiero que ella se sienta dueña del mundo. Julio se cruzó de brazos, una chispa de comprensión iluminando su rostro arrugado. Él recordaba muy bien cuando, en el año 92, la municipalidad intentó clausurar su taller por un error de zonificación. Fui yo quien bajó al archivo subterráneo, buscó el plano original de 1970 y encontró la cláusula de derechos adquiridos que le salvó el sustento. Julio sabía que cuando yo hablaba de papeles, hablaba de victorias seguras. «Entiendo», murmuró el mecánico, asintiendo lentamente. «Usted quiere que la niña se estrelle contra la pared a toda velocidad. Quiero que aprenda que el respeto no se exige gritando, se impone demostrando quién tiene las llaves». Le corregí. «Pero necesito su ayuda. El camión de mudanza llega a las 9. Si estacionan frente a mi puerta, cargarán todo rápido y el escándalo quedará dentro de la casa. Julio, ¿tú todavía tienes esa grúa vieja, la que usas para remolcar chatarra?» «La tengo en el patio trasero, doña Teresa. Funciona perfectamente. Mañana a las 8:45 necesito que tu grúa sufra un desperfecto mecánico exactamente en la esquina de mi acera. Casualmente, de modo que el camión de mudanza no pueda cuadrarse frente a mi puerta y tenga que quedarse cruzado en medio de la calle, bloqueando el tráfico. Quiero que cada persona que pase por los aromos tenga que detenerse a mirar». Julio soltó una carcajada ronca, mostrando sus dientes manchados de tabaco. «Considérelo un hecho. Esa grúa se va a morir justo en el ángulo perfecto. Nadie va a poder mover ese camión de mudanza sin que medio barrio se entere». Me volví hacia Carmen. «¿Y tú, Carmen, tienes el grupo de WhatsApp de las vecinas, el de la vigilancia comunitaria? ¿El de ojos en la calle?» «Sí», respondió ella, enderezando la espalda con orgullo. «Tengo a 42 vecinas ahí metidas, desde la señora Rosa de la panadería hasta la directora de la escuela. Mañana a las 8:30 manda un mensaje. Diles que hay un conflicto legal en mi casa y que necesito el apoyo del barrio. Diles que salgan a sus porches, que se asomen a sus ventanas. Quiero público. Valentina cree que puede invisibilizarme. Quiero que mañana el barrio entero la vea a ella». «No te preocupes, Teresa», dijo Carmen, apoyando una mano cálida sobre mi brazo. «A las 9 de la mañana, esta calle va a parecer un desfile de fiestas patrias. Esa niña insolente no sabe con quién se metió. Nosotros no somos muebles que se descartan». Agradecí a ambos con un movimiento de cabeza y me di la vuelta. La primera fase de la catalogación estaba completa. El escenario estaba preparado. Pero la mente de un archivero nunca descansa con una sola fuente de información. Siempre busca la corroboración de los datos. En lugar de regresar a mi casa, donde Valentina seguía dictando medidas, caminé de vuelta hacia la esquina, en dirección a la panadería de don Elías. El trayecto fue rápido. Al entrar, la campanilla sobre la puerta anunció mi presencia. El local estaba vacío a esa hora, y don Elías, un hombre robusto de bigote blanco, estaba acomodando unas bandejas de merengues en la vitrina de cristal. «Teresita», exclamó sorprendido al verme por segunda vez en la misma mañana.
¿Se le olvidó algo? ¿Le salieron duros los panes batidos? Los panes están perfectos, Elías. Vengo a hacerte una consulta, dije, apoyando ambas manos sobre el mostrador de fórmica fría. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en mi control de la presión en el consultorio, ¿vino alguien a hacerte preguntas sobre mi casa? Elías frunció el ceño, limpiándose las manos en su delantal inmaculado. Su expresión se tornó seria, como si de pronto conectara una serie de datos inconexos. Pues ahora que lo menciona, sí, ayer, pasadas las 4, entró una muchacha joven, muy arreglada, con un abrigo carísimo y unos lentes oscuros que no se quitó ni para hablarme. Pidió un agua mineral importada que, obviamente, no vendo. ¿Y qué te preguntó? Indagué, manteniendo la neutralidad en mi voz. Me preguntó por la seguridad del barrio. Dijo que estaba evaluando invertir en un local comercial en esta cuadra, pero que le preocupaba el perfil demográfico. Así lo dijo, perfil demográfico. Me preguntó si por aquí pasaban muchas patrullas policiales y si los vecinos eran muy problemáticos. Yo le dije que este es un barrio de gente mayor, de jubilados, que aquí no pasa nada. Y ella hizo una mueca, como si le diera asco, y murmuró algo sobre que tendría que cambiarle la fachada a todo el sector para atraer a su clientela. Luego se paró frente a la ventana de la panadería y se quedó mirando su casa, Teresita, por un buen rato. Estaba anotando cosas en su teléfono. Asentí lentamente. La prepotencia de Valentina no era un arranque espontáneo de esta mañana. Era un proyecto calculado. Había venido a tasar el territorio mientras yo no estaba, evaluando el entorno como si ya fuera la dueña absoluta de los metros cuadrados. Esa muchacha es mi nieta, Elías, dije sin rodeos. Mañana a las 9 va a traer un camión para vaciar mi casa y mandarme a un asilo. Elías abrió mucho los ojos y un rubor de indignación subió por su grueso cuello. ¿Qué? Pero si usted está más lúcida que yo, ¿cómo se atreve? Yo mismo voy y la saco a escobazos. No hará falta, Elías. Solo te pido una cosa. Mañana, antes de las 9, prepara 2 termos grandes de tu mejor café y llévalos a la acera frente a mi casa. El doctor Mendoza va a estar ahí, y varios vecinos también. Va a ser una mañana larga y necesitaremos algo caliente mientras observamos cómo se desmorona un imperio de cartón. El panadero asintió con firmeza, golpeando el mostrador con la palma de la mano. Allí estaré, Teresa, con café, vasos y hasta unos pasteles. Nadie toca a los nuestros. Salí de la panadería sintiendo que la estructura de mi defensa era ahora impenetrable. La comunidad no era un concepto abstracto. Era una red de personas que habían compartido alegrías, lutos y rutinas durante 40 años. Valentina creía que el poder residía en un papel firmado por un hijo ausente, pero ignoraba que el verdadero poder reside en la memoria colectiva de un lugar. Regresé a mi casa. El camión de fletes rápidos ya no estaba estacionado en la acera. Supuse que el asistente de negro se había ido a buscar más cajas o a coordinar el contenedor de basura. Subí los escalones del porche y entré. El interior de mi hogar parecía haber envejecido 10 años en las 2 horas que estuve afuera. Las cajas en el pasillo se habían multiplicado. El olor a cartón y cinta adhesiva era sofocante. Caminé hacia la sala, pero estaba vacía. Escuché ruidos provenientes del fondo del pasillo. Mi dormitorio. El corazón me dio un golpe sordo contra las costillas, pero mi rostro no alteró su expresión. Caminé con pasos silenciosos sobre el parqué hasta llegar al marco de la puerta de mi habitación. Allí estaba Valentina. Había abierto las puertas de mi armario de roble. Mi ropa, mis vestidos ordenados por temporada, mis abrigos de invierno, todo había sido empujado a un lado. En el centro de mi cama, sobre la colcha tejida a mano que mi madre me regaló cuando me casé, había 3 bolsas de consorcio negras, de esas que se usan para la basura del jardín. Valentina sostenía en sus manos una caja de madera de cedro. Era la caja de habanos de Tomás. Dentro yo no guardaba tabaco, sino las cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo, las primeras ecografías de Roberto y las medallas de servicio de la municipalidad. Mi nieta abrió la caja sin el menor reparo. Miró los papeles amarillentos con una expresión de absoluto aburrimiento. «Esto es pura basura», murmuró para sí misma, haciendo el ademán de volcar el contenido de la caja de cedro dentro de una de las bolsas negras.
Ese documento no está clasificado para descarte, dije. Mi voz cortó el silencio de la habitación como una cuchilla de guillotina. Valentina dio un salto, soltando un pequeño grito de sorpresa. La caja de cedro resbaló de sus manos, pero logré dar 2 pasos rápidos y atraparla en el aire antes de que cayera al suelo, un reflejo condicionado por años de evitar que los expedientes históricos se arruinaran. Sostuve la caja contra mi pecho y la miré a los ojos. La frialdad de mi mirada debió asustarla, porque retrocedió un paso, chocando contra el borde de la cama. «¡Abuela! Me asustaste», dijo, llevándose una mano al pecho, intentando recuperar rápidamente su postura de superioridad. «No deberías caminar así, sin hacer ruido. Te puedes caer». «¿Qué estás haciendo en mi dormitorio, Valentina?», pregunté, ignorando su falso tono de preocupación. «Te estoy ayudando, obviamente», respondió ella, señalando las bolsas negras. «Como te fuiste sin decir nada, asumí que estabas abrumada. Los adultos mayores suelen paralizarse ante las mudanzas. Es normal. Así que empecé a separar lo que se va a donación y lo que se va a la basura. A la residencia. El atardecer, no puedes llevar estas antigüedades. No hay espacio. Tienen una política de minimalismo para evitar accidentes». Apreté la caja de cedro contra mí. «No te di permiso para tocar mis archivos personales». Valentina rodó los ojos y dejó escapar una risa seca, exasperada. «Abuela, por favor. No son archivos, son papeles viejos que juntan ácaros. Tienes que aprender a soltar el pasado. Mi papá me advirtió que te pondrías terca, que te aferrarías a las cosas materiales, pero entiende que esto ya no es tuyo. Mi papá es el propietario legal, y él me autorizó a limpiar el inmueble. Te estoy haciendo un favor. Si fuera por los contratistas, tirarían todo esto a la calle mañana. Te dejé 3 maletas en el baño. Tienes hasta la hora de la cena para elegir tu ropa. Mañana a las 9 no hay vuelta atrás». Se cruzó de brazos, esperando que yo estallara, esperando lágrimas, súplicas o un ataque de furia que ella pudiera grabar con su teléfono para demostrarle a los médicos del asilo lo inestable que yo estaba. Pero yo soy una mujer de archivos, y los archivos no gritan, documentan. «Entendido», dije, con una calma glacial. Me di la vuelta, llevando la caja de cedro conmigo, y salí de la habitación sin añadir una sola palabra. Escuché a Valentina bufar a mis espaldas, frustrada por mi falta de dramatismo. La escuché decir algo sobre viejos testarudos, seguido del sonido de sus pasos de diseñadora alejándose hacia la cocina. Su teléfono sonó. «¿Aló?» «Sí, Fernando, dime», la escuché hablar desde el pasillo, su voz cambiando instantáneamente a un tono profesional y adulador. «Sí, ya estoy en la propiedad. No, el despeje se hace mañana a primera hora. Para el viernes tienes la sala vacía para que entren tus albañiles». «Sí, los permisos de demolición interna ya están pagados». Caminé hacia el comedor. Valentina había dejado su bolso de cuero abierto sobre la mesa junto a mi bolsa de pan. Al lado de su bolso había una carpeta de plástico transparente con varios documentos impresos. Valentina seguía en la cocina, hablando en voz alta, discutiendo sobre los tonos de pintura epóxica para el suelo. Me acerqué a la mesa. Mis ojos, entrenados durante 40 años para escanear textos legales a gran velocidad, se posaron sobre la primera página del documento dentro de la carpeta transparente. El título estaba en negrita: «Contrato de inversión y promesa de sociedad comercial». No necesité tocar el papel para leer el primer párrafo. El contrato establecía una sociedad entre Valentina y un grupo llamado Inversiones San Román. El inversionista aportaba un capital de $50,000 para la maquinaria y el inventario de la marca de ropa de Valentina. A cambio, Valentina aportaba el inmueble ubicado en la calle Los Aromos como sede central y garantía del negocio. Pero fue la cláusula de penalidad, en el tercer párrafo, la que hizo que mi respiración se detuviera por una fracción de segundo. En caso de que la parte receptora, Valentina, no entregue la posesión física y libre de ocupantes del inmueble mencionado antes del viernes de la presente semana para el inicio de las obras, el contrato quedará sin efecto y la parte receptora deberá devolver el capital íntegro más una penalidad por daños y perjuicios equivalente al 100% del monto aportado. Valentina no solo estaba siendo arrogante, estaba desesperada. Había firmado un contrato financiero brutal, utilizando una casa que no le pertenecía como garantía,
asumiendo que mi hijo Roberto tenía el título de propiedad absoluto solo por ser el heredero natural de mi esposo. Había apostado su futuro, su marca y una cantidad de dinero que jamás podría pagar, basándose en la absoluta certeza de que yo me rendiría sin pelear, de que yo era solo un obstáculo mudo que podía ser empacado en un asilo. Ahora entendía la prisa, entendía el flete rápido, el asilo pagado por adelantado, la presión para vaciar la casa mañana mismo. Si yo no salía de esta casa mañana, Valentina caería en incumplimiento de contrato con Inversiones San Román. Su ruina financiera sería absoluta e irreversible. Memoricé el nombre del inversionista y la cifra. Di un paso atrás justo cuando los tacones de Valentina resonaron volviendo de la cocina. «Te digo que el viernes empezamos, Fernando. No te preocupes», dijo cortando la llamada. «Abuela, me tengo que ir a reunir con los proveedores de las luces. Vuelvo mañana a las 8:30 en punto para supervisar a los muchachos de la mudanza y asegurarme de que te subas al transporte del asilo con tus cosas. Por favor, no me compliques la vida. Haz tus maletas». Agarró su bolso y la carpeta transparente sin darse cuenta de que yo acababa de leer su sentencia de muerte financiera. Se dirigió hacia la puerta principal. «Hasta mañana, Valentina», dije, mi voz plana, desprovista de cualquier emoción humana. Ella se detuvo un segundo, como si mi tono le hubiera provocado un escalofrío inconsciente, pero su soberbia fue más fuerte. Abrió la puerta y salió sin despedirse, cerrando de un portazo que hizo temblar los vidrios del ventanal. El silencio cayó sobre la casa de golpe, pesado y polvoriento. Me quedé sola en medio del pasillo, rodeada de las torres de cajas de cartón que llevaban el nombre de su estúpida marca de ropa. La luz de la tarde comenzó a filtrarse por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de parqué. Fui a la cocina. Puse la tetera al fuego. Mientras el agua hervía, caminé hacia el pequeño pasillo que conectaba con el baño. Allí, en la pared, detrás de un cuadro de paisajes que Tomás compró en nuestro viaje de bodas, había una pequeña caja fuerte empotrada. La abrí con la combinación que Roberto nunca se molestó en aprender. La fecha en que yo entré a trabajar al archivo municipal. Saqué un sobre de manila grueso. Dentro estaba la escritura original de la casa. Y adjunto, con un clip metálico oxidado, estaba el anexo que el doctor Mendoza había redactado hace 15 años. La cláusula de usufructo vitalicio. El documento legal, inscrito y sellado en el conservador de bienes raíces, que establecía que, aunque Roberto heredara la nuda propiedad tras la muerte de Tomás, yo conservaba el uso, goce y dominio absoluto de la casa hasta el día de mi muerte. Roberto no podía venderla, no podía alquilarla y, por supuesto, no podía cederle la administración a su hija para que la convirtiera en un estudio de diseño. El poder que Roberto había firmado no valía ni el papel en el que estaba impreso. Tomé el sobre y lo dejé sobre la mesa del comedor, justo al lado de mi bolsa de panes batidos. Me preparé mi té. Me senté en la única silla que no estaba bloqueada por las cajas. Bebí el líquido caliente en pequeños sorbos, sintiendo cómo el calor me reconfortaba el pecho. Miré el reloj de pared. Eran las 6 de la tarde. Valentina creía que el tiempo jugaba a su favor. Creía que la noche sería mi tortura, el momento en que me quebraría, empacando mis recuerdos. Pero ella no entendía nada sobre los tiempos de los archivos. Los documentos esperan en la oscuridad durante décadas, silenciosos, acumulando polvo, hasta que alguien los saca a la luz, y cuando salen, tienen el poder de destruir vidas, de anular contratos, de borrar futuros enteros de un solo plumazo. Mañana a las 9, Valentina descubriría que la anciana, a la que intentó desechar, no solo se negaría a salir de la casa. Mañana descubriría que, por su propia ignorancia, acababa de cavar una fosa de $100,000 de la que nadie, ni su cobarde padre, ni su actitud prepotente, podría rescatarla. El agua de la tetera seguía caliente. La red de vecinos estaba lista. Los documentos estaban sobre la mesa. La trampa estaba cerrada. Ahora solo quedaba esperar a que el camión de mudanza encendiera su motor. Lavé mi taza de té con la lentitud deliberada de quien sabe que el tiempo, lejos de ser un enemigo, es el mejor mecanismo de tortura para los impacientes. El agua caía sobre la loza blanca, arrastrando los restos de las hojas de manzanilla hacia el desagüe de acero inoxidable.
cerré el grifo. Sequé la taza con un paño de algodón limpio, la coloqué en el estante superior de la alacena y me quedé de pie en medio de la cocina, escuchando el silencio antinatural de mi propia casa. Las paredes parecían encogerse, asfixiadas por las decenas de cajas de cartón que Valentina había ordenado apilar en los pasillos. El olor a pegamento industrial y a polvo de embalaje había penetrado en las cortinas, en los cojines, en la madera de los zócalos. Caminé hacia el corredor central, deteniéndome frente a una torre de cajas que bloqueaba el acceso al baño de visitas. Muestrarios de color. No aplastar. Leí nuevamente en la etiqueta escrita con marcador negro. Mi mano rozó la superficie corrugada de la caja. El tacto áspero del cartón actuó como un gatillo en mi memoria, abriendo un cajón del archivo que yo había mantenido bajo llave durante más de 2 décadas. Fue un martes de invierno de 1998. Roberto, mi hijo, estaba sentado exactamente en el mismo sofá donde hoy se había sentado el asistente de Valentina. Tenía 32 años en ese entonces, el cabello desordenado y las manos temblorosas por el exceso de café y la falta de sueño. Su segundo negocio, un videoclub en el centro de la ciudad, estaba al borde de la quiebra. Tomás y yo estábamos de pie frente a él. Roberto lloraba, grandes lágrimas de autocompasión que resbalaban por sus mejillas mal afeitadas, rogándonos que hipotecáramos esta misma casa para inyectarle capital a su empresa fallida. «Es solo una firma, papá», había dicho Roberto, juntando las manos en un gesto de súplica que me revolvió el estómago. «El banco nos da el cheque mañana. En 6 meses recupero todo y les pago la hipoteca. Esta casa es solo un montón de ladrillos viejos. Yo soy su hijo. ¿Van a dejar que me arruine por proteger unos ladrillos?» Le mostré los recibos de las deudas que habíamos cubierto en silencio. Cuando terminé de leer, Roberto se puso de pie, pateó la mesa de centro que su padre había tallado a mano y nos gritó que éramos unos ancianos egoístas que preferían abrazar sus paredes antes que a su propia sangre. Salió dando un portazo idéntico al que su hija daría 26 años después. Ese fue el día en que catalogué a mi hijo. Entendí, con la frialdad de un archivero que clasifica un documento dañado, que para Roberto el amor familiar era una transacción financiera. Nosotros no éramos sus padres, éramos su fondo de emergencia, su capital de riesgo, su seguro contra el fracaso. Y esta casa nunca fue su hogar, solo fue un cheque al portador que estaba esperando cobrar. Retiré la mano de la caja de cartón. El eco del portazo de 1998 se desvaneció en el pasillo, pero la lección permanecía intacta. El sonido agudo y estridente del teléfono fijo cortó el aire pesado de la sala. Me sobresalté por una fracción de segundo, pero mi respiración se estabilizó de inmediato. El aparato, un modelo antiguo de plástico crema montado en la pared de la cocina, seguía sonando. 1, 2, 3 veces. Caminé hacia él con paso firme. Descolgué el auricular y lo llevé a mi oído, sin decir una sola palabra. Esperé. En el archivo, el que habla primero es el que revela su necesidad. «¿Mamá?» La voz de Roberto sonó al otro lado de la línea, distorsionada por la estática y cargada de una urgencia nerviosa. «Mamá, soy yo. ¿Me escuchas?» «Te escucho, Roberto», respondí, manteniendo el tono neutro, el mismo que usaba para atender a los abogados que venían a buscar escrituras perdidas. Escuché un suspiro al otro lado, el sonido de alguien que intenta armarse de valor. Valentina me acaba de llamar desde su auto. Me dijo que fuiste grosera con ella, que te negaste a empacar tus cosas y que te encerraste en tu cuarto con una caja de madera vieja. Mamá, por favor, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Estoy en medio de un cierre de mes en la oficina. No tengo tiempo para lidiar con tus caprichos. ¿Mis caprichos?, repetí, saboreando la elección de la palabra. Sí, tus caprichos. Sé que es difícil dejar la casa, pero tienes que ser razonable. El doctor Suárez me dijo la última vez que te vio que ya no estás en condiciones de vivir sola. Las escaleras, el gas, la limpieza. Es un peligro. La residencia El Atardecer cuesta una fortuna, pero Valentina y yo hicimos el esfuerzo de pagarla por adelantado porque queremos lo mejor para ti. Tienen jardines hermosos. Vas a estar acompañada. Valentina me informó que firmaste un poder notarial amplio sobre la propiedad.
dije, ignorando por completo su monólogo sobre jardines y doctores. Fui directo al centro estructural del problema. Roberto tosió, claramente incómodo por mi cambio de tema. Sí, lo hice la semana pasada. Valentina encontró a unos inversionistas increíbles para su marca de ropa. Es la oportunidad de su vida, mamá, y necesita un espacio céntrico, amplio. La casa estaba desperdiciándose. Tú usas solo 2 habitaciones. Era lo lógico. Yo le cedí la administración para que ella pudiera firmar los contratos de remodelación sin tener que molestarme a mí a cada rato. Es un trámite estándar. Apreté el auricular. La ignorancia de mi hijo era tan vasta que resultaba casi fascinante observarla en acción. ¿Leíste el contrato que Valentina firmó con Inversiones San Román, Roberto? Pregunté, deslizando el nombre de la empresa con la precisión de un bisturí. Hubo un silencio largo en la línea. ¿Qué contrato? Valentina maneja sus asuntos comerciales. Yo solo le di el poder sobre el inmueble para que pudiera usarlo como base de operaciones. Mamá, no intentes desviar el tema. Mañana a las 9 llega el camión y el transporte de la residencia. Necesito que tengas tus maletas listas en la puerta. No voy a permitir que le arruines el proyecto a mi hija por un ataque de nostalgia. No te preocupes por mis maletas, Roberto. Mañana a las 9, tu hija y yo vamos a tener todo exactamente donde debe estar. Me alegra escuchar eso, dijo él, su voz relajándose de inmediato, asumiendo que mi respuesta era una capitulación total. Sabía que entrarías en razón. Te prometo que iré a visitarte a la residencia el domingo. Te llevaré esos chocolates amargos que te gustan. Descansa, mamá. Buenas noches, Roberto. Colgué el teléfono en su soporte de pared. El clic metálico resonó en la cocina vacía. Roberto acababa de confirmarme lo que yo sospechaba. No tenía idea de la cláusula de penalidad de $100,000. Había firmado un poder ciego, entregándole a su hija un arma cargada sin revisar si el seguro estaba puesto. Y Valentina, en su arrogancia, había apretado el gatillo apuntando a su propio pie. Dejé la cocina a oscuras y caminé por el pasillo hacia mi dormitorio. Sortear las cajas en la penumbra requería una memoria muscular perfecta, la misma que me permitía navegar por los pasillos subterráneos del archivo sin encender las luces. Llegué a mi cuarto y encendí la pequeña lámpara de noche sobre mi velador. Sobre la cama, la colcha tejida a mano seguía arrugada. En el centro, como 3 monumentos a la falta de respeto, descansaban las bolsas de consorcio negras que Valentina había dejado para que yo tirara mi vida a la basura. Me acerqué a la cama. Tomé la primera bolsa por el fondo y la sacudí. Estaba vacía. Tomé la segunda y la tercera. Las doblé metódicamente en cuadrados pequeños y las guardé en el cajón inferior de mi armario. Luego me senté en el borde del colchón y pasé la mano por la madera lisa de la caja de cedro de Tomás, que descansaba segura sobre mi almohada. El olor a madera antigua y a cera me transportó de inmediato a otro recuerdo, el segundo archivo clasificado de la verdadera naturaleza de esta familia. Año 2015. Hacía apenas 48 horas que habíamos enterrado a Tomás. La casa estaba llena de vecinos, tazas de café a medio tomar y el murmullo respetuoso del luto. Yo estaba sentada en este mismo cuarto, con la puerta entreabierta, incapaz de salir a enfrentar las condolencias. Valentina tenía 15 años. Llevaba un vestido negro que parecía más apropiado para una fiesta que para un funeral, y caminaba por la sala de estar con su teléfono en la mano. A través de la rendija de la puerta, la vi acercarse a la mesa de comedor, la gran mesa de caoba maciza que Tomás había comprado con su primer aguinaldo importante. Valentina pasó una mano por la madera pulida, pero no había tristeza en su gesto. No había memoria del abuelo que le enseñó a jugar a las cartas en esa misma superficie. Levantó la vista hacia su padre, Roberto, que estaba apoyado contra el marco de la ventana, comiendo un sándwich de miga. «Oye, papá», había dicho Valentina, con la voz clara y desprovista de cualquier tono de duelo. «¿Cuánto crees que nos den por esta mesa en una tienda de antigüedades? Si la vendemos, y vendemos las vitrinas, fácil me alcanza para el auto que quiero cuando cumpla 18. Digo, la abuela ya no va a hacer cenas grandes ella sola, es ridículo que ocupe tanto espacio». Mi viudez no era una tragedia familiar, era una oportunidad inmobiliaria. Valentina me veía como un obstáculo temporal, un mueble más que ocupaba espacio en la casa que ella ya consideraba suya.
Su falta de empatía no era un defecto de la adolescencia, era una estructura de carácter que su padre había alimentado con su cobardía. Abrí los ojos, trayéndome de vuelta al presente. La caja de cedro bajo mis manos estaba fría. Me puse de pie. No iba a dormir esta noche. La mente de un archivero se acelera cuando el plazo de entrega de un expediente crítico se acerca. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y comencé a preparar mi armadura. Saqué de mi armario mi traje de 2 piezas color azul marino. Era el mismo traje que usé el día que me nombraron jefa de la sección de registros civiles en 1990. La tela, de una calidad impecable, no tenía una sola arruga. Planché la blusa blanca de seda con movimientos lentos y precisos, asegurándome de que los cuellos estuvieran perfectamente rígidos. Lustré mis zapatos de tacón bajo, los cómodos pero formales, aquellos que hacían un ruido seco y autoritario al caminar sobre el parqué. Eran las 4 de la mañana cuando terminé de vestirme. Me coloqué el broche de perlas que Tomás me regaló en nuestro aniversario de plata justo en la solapa izquierda de la chaqueta. Me miré en el espejo de cuerpo entero. No había fragilidad en mi reflejo. No había una anciana desorientada que necesitaba supervisión. Había una mujer que conocía el peso de la ley y que estaba a punto de dejar caer ese peso sobre las cabezas de quienes intentaron borrarla. Fui al comedor. Encendí la luz central, iluminando el sobre de Manila que descansaba sobre la mesa junto a mi bolso de cuero. El sobre contenía el tercer recuerdo, el más pesado de todos, la pieza central de este tablero de ajedrez. Año 2008. La oficina del doctor Arturo Mendoza, en el segundo piso del edificio del Conservador de Bienes Raíces. Afuera llovía a cántaros. Tomás estaba sentado a mi lado, respirando con dificultad. Hacía 2 semanas que le habían diagnosticado el enfisema pulmonar que terminaría matándolo 7 años después. Mendoza estaba al otro lado de su enorme escritorio de caoba, con los lentes en la punta de la nariz, leyendo el documento que acababa de imprimir. Usufructo vitalicio. Había leído Mendoza en voz alta, bajando los papeles y mirando a mi esposo directamente a los ojos. Tomás, viejo amigo, ¿estás absolutamente seguro de esto? Estás dejando a Teresa con el dominio total del uso y goce de la propiedad hasta el día de su muerte, pero estás nombrando a Roberto como el heredero de la nuda propiedad de tu mitad. Eso significa que, cuando tú faltes, Roberto será dueño del papel, pero no podrá tocar un solo ladrillo, ni vender, ni alquilar, ni echar a Teresa mientras ella respire. Roberto va a odiar esto. Va a sentir que le entregaste una caja fuerte sin la combinación. Roberto cree que el mundo le debe algo por el simple hecho de existir. Si le dejo la propiedad libre, la va a hipotecar en su próximo negocio fracasado. O peor, va a convencer a Teresa de que la venda para ayudarlo, y ella terminará en la calle. Esta casa es el escudo de mi mujer. Haz que el documento sea a prueba de balas. Si Roberto quiere la casa, tendrá que esperar a que Teresa cierre los ojos para siempre. Y conociendo la fuerza de mi mujer, Roberto será un anciano para cuando eso pase. Y ahora, 16 años después de aquella tarde lluviosa, el escudo estaba a punto de ser puesto a prueba. Roberto había olvidado la existencia de este documento, o peor aún, en su infinita pereza administrativa, jamás se molestó en revisar los registros de gravámenes antes de firmarle el poder a Valentina. Asumió que la muerte de su padre lo convertía automáticamente en el rey del castillo. Tomé el sobre de Manila. Comprobé por última vez que la escritura original y el anexo del usufructo estuvieran intactos, y lo guardé dentro de mi bolso de cuero negro, asegurando el broche metálico. Miré el reloj de pared de la cocina. Las 5:30 de la mañana. Preparé café. No té, café negro, fuerte, el que tomaba en los días de inventario general en el archivo. El aroma llenó la cocina, enmascarando por un momento el olor a cartón y pegamento de las cajas de Valentina. Me senté en la silla, con la espalda recta, la taza caliente entre las manos, y esperé a que el sol comenzara a despuntar. A las 7:15, el barrio comenzó a despertar. Me levanté y caminé hacia el ventanal de la sala, abriendo un pequeño espacio entre las pesadas cortinas de terciopelo. La calle Los Aromos estaba sumergida en esa neblina delgada y fría típica del amanecer. La humedad brillaba sobre el asfalto. A las 7:30,
vi la puerta del garaje de Julio abrirse con un chirrido metálico que rompió el silencio de la cuadra. El viejo mecánico salió caminando a paso rápido, frotándose las manos contra el frío. Entró a su patio trasero, y 5 minutos después, el motor diésel de su grúa tosió, escupió humo negro y cobró vida. Julio maniobró el pesado vehículo oxidado, sacándolo a la calle. Lo condujo a velocidad de caracol hasta la esquina exacta de mi acera, el único ángulo posible donde un camión grande tendría que maniobrar para cuadrarse frente a mi puerta. Vi a Julio apagar el motor. Se bajó de la cabina, caminó hacia la parte delantera de la grúa, abrió el capó y se agachó, simulando revisar una falla crítica. Acomodó 2 conos naranjas sucios alrededor del vehículo. La trampa física estaba puesta. La grúa bloqueaba perfectamente el radio de giro. A las 7:45, la puerta de la casa de rejas verdes se abrió. Doña Carmen salió a la vereda. Llevaba un abrigo de lana grueso y su bastón de aluminio. No empezó a barrer. En su lugar, desplegó una silla plegable de lona justo en el borde de su porche. Se sentó con una manta sobre las piernas y sacó su teléfono móvil. La vi teclear furiosamente con sus pulgares. Estaba activando la red. En menos de 10 minutos, las luces de los porches de las casas vecinas comenzaron a encenderse una por una, como luciérnagas respondiendo a una señal de alarma. A las 8 en punto, don Elías, el panadero, apareció doblando la esquina. Empujaba un pequeño carrito de metal con ruedas, sobre el cual había colocado una mesa plegable, 2 termos gigantes de acero inoxidable, una torre de vasos térmicos y una bandeja cubierta con papel aluminio. Cruzó la calle, saludó a Julio con un movimiento de cabeza y montó su estación de café exactamente en el límite de mi jardín delantero, a un costado de mis rosales. El barrio no estaba simplemente mirando, el barrio estaba tomando posiciones tácticas. A las 8:15, un sedán gris oscuro, impecablemente limpio, se estacionó detrás de la grúa averiada de Julio. La puerta del conductor se abrió y el doctor Arturo Mendoza descendió del vehículo. Llevaba un abrigo de paño negro, una bufanda de cachemira gris y en su mano derecha su inseparable maletín de cuero marrón. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado hacia atrás. Caminó hacia mi porche, miró las luces encendidas de las casas vecinas, miró la estación de café de Elías y esbozó una sonrisa imperceptible. Mendoza subió mis 3 escalones y se detuvo frente a mi puerta, esperando, como el notario implacable que siempre fue. A las 8:20 abrí la puerta principal. El aire helado de la mañana golpeó mi rostro, pero no me estremecí. Mendoza me miró de arriba a abajo, evaluando mi traje azul marino, mi postura erguida y la absoluta falta de miedo en mi expresión. «Estás igual que el día que clausuraste el archivo central porque el alcalde intentó sacar documentos sin autorización, Teresa», dijo Mendoza, su voz cascada resonando en el porche. «Una fortaleza. Los invasores están en camino, Arturo», respondí, ajustando la correa de mi bolso sobre el hombro. «¿Trajiste las copias certificadas?» Mendoza dio unas palmaditas a su maletín de cuero. «Folio por folio. Con firmas recientes del conservador actual, para que no digan que los papeles son viejos. El usufructo está tan vigente como el sol que está saliendo». Me acerqué a la baranda del porche. Doña Carmen me levantó la mano desde el otro lado de la calle en señal de apoyo. 3 vecinas más ya habían salido a sus jardines, fingiendo regar plantas que no necesitaban agua, con los ojos clavados en mi acera. Julio seguía con la cabeza metida bajo el capó de la grúa. Elías servía el primer vaso de café para el mecánico. El escenario estaba montado. La audiencia estaba en sus asientos. Los documentos estaban sobre la mesa. A las 8:45, el sonido inconfundible de un motor pesado comenzó a vibrar en el asfalto. Era un rugido diésel, mucho más potente que el de la grúa de Julio. Miré hacia el final de la calle Los Aromos. Un camión de mudanzas enorme, de color blanco impecable, con el logotipo de una empresa de transportes pintado en los laterales, giró lentamente para entrar en la cuadra. El vehículo avanzaba ocupando casi toda la calzada. Detrás de él, pegado casi a su parachoques trasero, venía un automóvil deportivo rojo. El auto de Valentina. El camión de mudanzas llegó hasta la esquina e intentó abrirse para maniobrar y estacionar marcha atrás frente a mi entrada, pero la grúa oxidada de Julio
estaba atravesada exactamente en el punto ciego del giro. El conductor del camión tocó la bocina, un sonido estridente que hizo eco en las fachadas de todas las casas. Julio, sin inmutarse, sacó la cabeza del capó, se limpió las manos con su trapo oscuro y le hizo un gesto al conductor indicando que el motor estaba muerto. El enorme camión quedó cruzado en diagonal, bloqueando por completo el tráfico de la calle Los Aromos. El motor quedó en ralentí, un ronroneo profundo que hacía vibrar los vidrios de mis ventanas. La puerta del Deportivo Rojo se abrió de golpe. Valentina salió del auto. Llevaba unos pantalones de cuero ajustados, botas altas y un abrigo de diseñador que ondeaba con la brisa de la mañana. En una mano sostenía un vaso de café de una cadena internacional. En la otra, su teléfono móvil. Su rostro era una máscara de irritación suprema. Cerró la puerta de su auto con fuerza, caminó a zancadas por la acera sorteando el camión bloqueado y levantó la vista hacia mi casa. Se detuvo en seco al ver la escena. Vio a Julio y su grúa, vio a Elías repartiendo café, vio a Carmen y a la docena de vecinas que ahora estaban de pie en las aceras, observándola en silencio absoluto, y finalmente sus ojos subieron los 3 escalones de mi porche. Me vio a mí, vestida con mi traje de jefa de archivo, de pie junto al doctor Mendoza y su maletín de cuero. Valentina bajó el vaso de café. La sonrisa arrogante con la que había llegado comenzó a desdibujarse en las comisuras de sus labios. Di un paso al frente, apoyando mi mano sobre la fría baranda de hierro, lista para comenzar la auditoría más importante de mi vida. El sonido del motor diésel del camión de mudanzas vibraba en el aire helado de la mañana, una percusión pesada y rítmica que parecía marcar los latidos de la calle Los Aromos. Era un vehículo enorme, de un color blanco impecable, con el logotipo de una empresa de transportes de lujo pintado en letras azules a lo largo de sus flancos metálicos. Su tamaño era completamente desproporcionado para nuestra estrecha vía residencial, diseñada en los años 60 para automóviles pequeños y camionetas familiares. El conductor, un hombre robusto con un chaleco reflectante, intentaba maniobrar el gigante de acero para retroceder y alinear la rampa de carga exactamente frente a mi portón de hierro forjado. Sin embargo, la grúa oxidada de Julio, estacionada en el ángulo más crítico de la esquina, convertía la operación en una imposibilidad geométrica. El camión quedó cruzado en diagonal, bloqueando ambas direcciones del tráfico, emitiendo un bufido de frenos de aire que resonó contra las fachadas de las casas vecinas. Detrás del camión, asomando apenas su capó aerodinámico, se encontraba el automóvil deportivo rojo de Valentina. La puerta del conductor se abrió con un empuje violento, casi golpeando el parachoques trasero del camión. Mi nieta descendió del vehículo y su sola presencia parecía un error de archivo en el contexto de nuestro vecindario de jubilados. Llevaba unos pantalones de cuero negro ajustados, botas altas de tacón de aguja que repiqueteaban contra el asfalto irregular, y un abrigo de diseñador color camello que ondeaba levemente con la brisa matutina. En su mano izquierda sostenía un vaso de café de cartón de una costosa cadena internacional. En la derecha, su teléfono móvil de última generación, cuya pantalla brillaba incesantemente. Su rostro, maquillado con esa perfección artificial que los jóvenes llaman natural, era una máscara de irritación suprema. Estaba acostumbrada a que el mundo se apartara de su camino con solo chasquear los dedos, y no podía concebir que una grúa de 30 años interrumpiera su itinerario de éxito. Valentina cerró la puerta de su auto con un portazo que hizo eco en la cuadra. Caminó a zancadas rápidas por la acera, sorteando la masa blanca del camión bloqueado, y se dirigió directamente hacia la cabina de la grúa. No miró a su alrededor. No notó a doña Carmen sentada en su silla de lona, ni a las otras vecinas que asomaban por las rejas. Su visión era un túnel enfocado únicamente en el obstáculo. «¡Oiga!», gritó Valentina, dirigiéndose a la parte delantera de la grúa, donde Julio tenía la mitad del cuerpo metido bajo el capó levantado. «Oiga usted, necesito que mueva esta chatarra inmediatamente. Mi camión de fletes tiene que estacionar aquí. Tengo un cronograma muy ajustado y no puedo perder el tiempo con esto». Julio emergió lentamente del compartimiento del motor.
Llevaba una gorra de lana gastada y sostenía una llave inglesa manchada de grasa negra. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró a mi nieta con una expresión de absoluta e inquebrantable paciencia rural. «Buenos días, señorita», dijo Julio, arrastrando las palabras con una lentitud deliberada, saboreando cada sílaba. «Me encantaría ayudarla, créame que sí, pero esta pobre máquina acaba de sufrir un infarto mecánico masivo. Problema de inyectores, creo yo, o tal vez la bomba de combustible. No arranca ni por milagro». «No me interesan sus problemas mecánicos», replicó Valentina, alzando la voz un tono más, su tono agudo cortando el frío de la mañana. «Mueva el vehículo empujándolo si es necesario, o llamaré a la policía de tránsito y a una grúa municipal para que le remolquen esta basura al depósito. Usted está bloqueando una vía pública». Julio soltó una carcajada ronca, un sonido áspero que rasparía cualquier garganta, pero que a él le salió con la naturalidad de quien ha fumado tabaco negro toda su vida. Apoyó la llave inglesa sobre el parachoques oxidado y se cruzó de brazos. «Llame a la policía, señorita. Llame a los bomberos si quiere. La policía podrá ponerle una multa al parabrisas, pero no son mecánicos. Y la grúa municipal tarda, con suerte, unas 4 horas en llegar a este sector de la ciudad. Mientras tanto, este armatoste de 3 toneladas no se va a mover ni un centímetro. Pero si quiere, allí el vecino Elías tiene café caliente. Hace mucho frío para estar gritando tan temprano». Valentina giró la cabeza bruscamente hacia donde Julio señalaba. Por primera vez, sus ojos registraron el entorno. Vio a don Elías detrás de su pequeña mesa plegable, vertiendo café humeante en vasos térmicos. Vio a Julio tomar uno de los vasos con una sonrisa de agradecimiento. Luego, su mirada barrió la calle. Vio a doña Carmen, con su teléfono en alto, grabando la escena con la precisión de un documentalista. Vio a la señora Rosa, a don Alberto, a la profesora jubilada de la casa de la esquina. Más de una docena de personas estaban de pie en sus porches, en las aceras, apoyadas en sus rejas, observándola en un silencio sepulcral, absoluto y acusador. Nadie murmuraba, nadie apartaba la vista. El barrio entero la estaba catalogando. El conductor del camión de mudanzas, cansado de esperar, apagó el motor, bajó de su cabina con una carpeta de plástico en la mano y caminó hacia Valentina. «Señorita, tenemos un problema», dijo el hombre, golpeando un bolígrafo contra la carpeta. «Yo no puedo dejar el camión atravesado en la calle. Si viene una patrulla, la multa me la llevo yo. Además, mis muchachos cobran por hora desde el momento en que salimos de la base. Si no podemos estacionar y empezar a cargar los muebles, voy a tener que cobrarle el tiempo de espera, y no es barato. Nadie le va a cobrar nada extra a nadie», estalló Valentina, perdiendo por completo la compostura de diseñadora de modas, su voz quebrándose por la frustración. «Aparque donde pueda. En la esquina, en la otra cuadra, me da igual. Traiga a sus hombres caminando y empiecen a sacar las cosas. Yo voy a arreglar esto». Se dio la vuelta, dándole la espalda al conductor y a Julio, y finalmente levantó la vista hacia mi casa. Sus ojos recorrieron el jardín delantero, subieron los 3 escalones de concreto y se detuvieron en seco. Allí estaba yo, de pie en el centro de mi porche, con mi traje de 2 piezas color azul marino, la blusa de seda blanca abotonada hasta el cuello y mis zapatos de tacón bajo firmemente plantados sobre las baldosas que Tomás y yo elegimos en 1978. A mi lado derecho, inamovible como una columna de mármol, estaba el doctor Arturo Mendoza, sosteniendo su maletín de cuero marrón con ambas manos por delante de su abrigo de paño negro. La arrogancia en el rostro de Valentina vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por una confusión genuina, pero su orgullo era un mecanismo de defensa demasiado arraigado como para permitirle retroceder. Apretó el vaso de café con tanta fuerza que la tapa de plástico amenazó con ceder, y comenzó a caminar hacia mi propiedad. Sus botas resonaron contra las baldosas del sendero de entrada. Subió los 3 escalones del porche sin pedir permiso, deteniéndose a 1 metro de distancia de nosotros. «Abuela, ¿qué es este circo?», preguntó, intentando recuperar su tono de autoridad condescendiente, el mismo que había usado el día anterior para decirme que necesitaba supervisión. «¿Tú organizaste esto? ¿Le pagaste a ese viejo mecánico para que bloqueara la calle?».
Te dije claramente que el transporte de la residencia El Atardecer llega en 15 minutos. Deberías estar adentro, con tus maletas listas junto a la puerta, no aquí afuera haciendo un espectáculo para tus vecinos chismosos. La miré a los ojos. En el archivo, he visto a cientos de personas intentar ocultar su miedo detrás de la agresividad. He visto a abogados corruptos gritar cuando descubren que un documento clave ha desaparecido de sus carpetas. Valentina no era diferente. Era un expediente defectuoso, lleno de errores de cálculo, que intentaba validarse a sí mismo mediante el volumen de su voz. No le respondí. Mantuve los labios sellados y la expresión neutra. El silencio, como siempre, hizo que el vacío en la conversación se volviera insoportable para ella. Valentina desvió la mirada hacia el hombre a mi lado. Suspiró, rodando los ojos con exageración. Ah, claro, Arturo Mendoza, el abogado de la familia. Qué tierno que hayas venido a despedirte de mi abuela, dijo, usando el nombre de pila del doctor con una familiaridad irrespetuosa. Supongo que vienes a darle apoyo moral. Es un gesto lindo, Arturo, pero completamente innecesario. Mi papá ya arregló todos los trámites legales. Él es el dueño legítimo de esta propiedad y me ha cedido la administración total. Así que, por favor, ayúdala a entrar a la casa y a ponerse su abrigo. No tengo tiempo para lidiar con la nostalgia de nadie hoy. Tengo albañiles esperando confirmación para entrar el viernes. El doctor Mendoza no alteró su postura. No frunció el ceño ni mostró indignación. Simplemente esbozó una sonrisa levísima, fría y profesional. La sonrisa del verdugo que sabe que la guillotina ya ha sido engrasada y probada. No vengo a despedirme de tu abuela, Valentina, dijo Mendoza, su voz profunda y cascada proyectándose con una claridad asombrosa en el aire matutino. Vengo a trabajar, y te sugiero que cuides el tono con el que te diriges a la única propietaria legal de los derechos de uso de esta casa. Valentina soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de humor. ¿Propietaria legal? Arturo, por favor. Mi abuelo Tomás falleció hace años. La sucesión se completó. Mi papá heredó esta casa. Yo misma vi los papeles de la posesión efectiva. Él firmó un poder notarial amplio a mi favor la semana pasada. Está todo ingresado en la notaría. Ustedes son solo dos ancianos, intentando aferrarse a un pasado que ya no existe. El papel está firmado. La casa es de mi papá, y por extensión es mía para administrarla. Mendoza asintió lentamente, como un profesor que escucha a un alumno repetir un concepto fundamentalmente errado antes de reprobarlo frente a toda la clase. Con movimientos deliberados y pausados, levantó su maletín de cuero marrón, lo apoyó sobre la baranda de hierro forjado del porche y abrió los dos seguros metálicos. El doble clic resonó en el silencio de la calle, tan fuerte que vi a doña Carmen inclinarse hacia adelante en su silla para no perderse ningún detalle. Mendoza extrajo del interior del maletín una carpeta de cartón grueso, atada con una cinta roja oficial. Deshizo el nudo, abrió la carpeta y sacó un fajo de documentos impresos en papel de alto gramaje. Los sellos de agua del conservador de bienes raíces brillaban bajo la luz pálida del sol naciente. Las firmas en tinta azul y los timbres de notaría estaban frescos y nítidos. El problema con las generaciones jóvenes, Valentina, es que confunden la velocidad de una firma con la profundidad de la ley. Comenzó Mendoza, separando el primer documento y sosteniéndolo frente a ella. Tu padre, Roberto, en efecto, heredó la propiedad tras la muerte de Tomás, pero heredó lo que en derecho civil se conoce exclusivamente como la nuda propiedad. Valentina arrugó la frente, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las letras impresas que Mendoza le mostraba, intentando descifrar el lenguaje técnico. ¿Nuda propiedad? Eso significa que es el dueño. Es lo mismo, replicó ella, aunque su voz había perdido una fracción de su seguridad. No, no es lo mismo, la corrigió Mendoza con la paciencia implacable de un cirujano operando sin anestesia. La propiedad plena se divide en dos derechos fundamentales: la nuda propiedad, que es el título sobre los ladrillos y el suelo, y el usufructo, que es el derecho absoluto al uso, goce y disfrute del bien. Tomás, conociendo perfectamente la inmadurez financiera de tu padre, me pidió que redactara esta cláusula en el año 2008.
Mendoza pasó a la segunda página, señalando con su dedo índice un párrafo resaltado. Lee la letra pequeña, Valentina. O mejor aún, te la leo yo, ya que parece que tienes prisa. Se constituye usufructo vitalicio, irrevocable y exclusivo a favor de doña Teresa, sobre la totalidad del inmueble ubicado en la calle Los Aromos. El nudo propietario, don Roberto, no podrá bajo ninguna circunstancia vender, arrendar, modificar estructuralmente, ni exigir el desalojo de la usufructuaria, manteniendo doña Teresa el dominio absoluto del uso del inmueble hasta el día de su fallecimiento. Eso tiene que haber prescrito. Mi papá firmó un poder amplio, un poder notarial, Arturo. Un notario lo validó la semana pasada. Yo tengo el documento en mi bolso. Un notario valida que la firma de tu padre es auténtica, Valentina, no que tu padre tenga el poder de hacer lo que promete, explicó Mendoza, cerrando la carpeta con un movimiento seco. Tu padre te otorgó un poder amplio sobre un derecho que él no posee. Él no puede ceder la administración de esta casa porque él no la administra. Teresa lo hace. Tu padre te entregó una caja fuerte vacía, y tú, en tu arrogancia, ni siquiera te molestaste en verificar si él tenía la combinación antes de empezar a gastar el dinero que creías que había adentro. El poder notarial que tienes en tu bolso no vale ni el costo de la tinta con la que fue impreso. ¡Mentira!, gritó Valentina, perdiendo los estribos, la palabra escapando de sus labios con la crudeza de una niña malcriada a la que le acaban de quitar un juguete. Ustedes están inventando esto. Mi papá revisó todo. Mi papá me dijo que la casa estaba libre. Voy a llamarlo ahora mismo. Ustedes son unos estafadores. Valentina dejó su vaso de café sobre la baranda del porche, un gesto torpe que hizo que unas gotas oscuras salpicaran el hierro recién pintado. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. Sus dedos largos y manicurados teclearon la pantalla con desesperación. Activó el altavoz y sostuvo el aparato frente a nosotros, como si el objeto mismo fuera un escudo protector. El tono de llamada resonó en el porche. 1, 2, 3. ¿Aló? La voz de Roberto sonó metálica y apresurada a través del altavoz. De fondo, se escuchaba el ruido de teclados y teléfonos de su oficina. Vale, estoy a punto de entrar a la reunión de gerencia. ¿Ya cargaron el camión? ¿Tuviste problemas con la abuela? Te dije que si se ponía terca, llamaras a los paramédicos del asilo. Ellos saben cómo manejar a los ancianos desorientados. El murmullo de los vecinos en la calle se detuvo por completo. La voz de mi hijo, sugiriendo que me trataran como a un paciente psiquiátrico para facilitar su fraude inmobiliario, flotó en el aire helado, desnuda y miserable. Julio apretó la mandíbula y doña Carmen se llevó una mano a la boca. «¡Papá, escúchame!», chilló Valentina, ignorando el entorno, sus ojos muy abiertos y fijos en Mendoza. «El abogado de la abuela está aquí, Arturo Mendoza. Tiene un papel que dice que la abuela tiene un usufructo vitalicio, que tú solo tienes la nuda propiedad y que no puedes echarla ni remodelar la casa. Dime que eso se anuló en la sucesión. Dime que el poder que me firmaste es válido». Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. El ruido de fondo de la oficina de Roberto pareció desaparecer. Solo se escuchaba su respiración, pesada y de pronto entrecortada, como la de un hombre que acaba de pisar el vacío. «Papá», insistió Valentina, su voz temblando por primera vez. «Papá, ¿me escuchas? El notario te dijo que eras el dueño universal, ¿verdad? El notario me dijo que yo heredaba la titularidad de la mitad de mi papá», tartamudeó Roberto, su voz encogiéndose hasta convertirse en un susurro patético. Yo pensé que al morir él, la casa pasaba a mi nombre por completo. Yo nunca revisé los anexos en el conservador, vale. Tú me dijiste que necesitabas el poder rápido para firmar con los contratistas. Yo solo firmé lo que tu abogado me mandó. Mendoza se inclinó hacia el teléfono que Valentina sostenía. Te lo advertí en el año 2008, Roberto, dijo el abogado, su tono implacable. Te dije que te estábamos entregando una caja fuerte sin la combinación. Asumiste que la muerte de Tomás borraba las protecciones que él mismo construyó contra tu incompetencia. Has firmado un poder fraudulento, Roberto. Has intentado disponer de un bien que está legalmente blindado por el derecho de uso de tu madre. «¡Papá!», gritó Valentina, las lágrimas de pánico finalmente asomando a sus ojos,
destruyendo su maquillaje perfecto. Shah, me dijiste que eras el dueño. Firmé un contrato basándome en tu título de propiedad. Tengo compromisos financieros que empiezan este viernes. Vale, yo no sabía. Yo pensé que la abuela se iría tranquila al asilo y nadie preguntaría nada. La voz de Roberto era un gemido de cobardía. Se dio cuenta de la magnitud de su error y recurrió a su táctica más antigua, la huida. Voy a llamar a mi abogado. Voy a ver cómo arreglamos esto. No hagas nada todavía. El sonido de la llamada cortada, 3 pitidos secos y monótonos, fue la única respuesta que Valentina recibió. Su padre la había abandonado, dejándola sola frente al colapso estructural de sus mentiras. Valentina bajó el teléfono lentamente. Su rostro estaba pálido, desprovisto de toda la sangre y la soberbia que la habían impulsado hasta este momento. Me miró. Ya no veía a la anciana frágil que necesitaba supervisión. Veía al muro de concreto contra el que acababa de estrellar su vida a 200 kilómetros por hora. Di un paso al frente. El sonido de mis zapatos de tacón sobre el porche hizo que Valentina se estremeciera. Era mi turno de realizar la auditoría final. Ayer por la tarde entraste a mi casa sin tocar la puerta. Comencé, mi voz baja, nivelada, cortando el aire con la precisión de un bisturí. Llenaste los pasillos que mi esposo construyó con cajas de cartón. Entraste a mi dormitorio, abriste mis armarios y pusiste bolsas de basura sobre mi cama para que yo misma descartara mi historia. Me dijiste que esta casa era demasiado grande para mí. Me dijiste que necesitabas este espacio y que yo necesitaba supervisión médica, porque, según tú, los ancianos nos olvidamos de las cosas. Valentina abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Estaba hiperventilando. Pero en los archivos, Valentina, nadie olvida nada. Todo queda registrado. Todo se lee. Incluso los documentos que dejas descuidadamente sobre la mesa del comedor, mientras vas a la cocina a planear la destrucción de mis paredes. Los ojos de Valentina se abrieron desmesuradamente. El recuerdo de su carpeta transparente la golpeó físicamente. Dio un paso atrás, chocando contra la baranda de hierro. Su codo golpeó el vaso de café que había dejado allí, derribándolo. El líquido oscuro y caliente se derramó sobre el hierro y cayó directamente sobre la punta de sus costosas botas de diseñador, manchando el cuero impecable. Ella ni siquiera miró hacia abajo. El contrato de inversión y promesa de sociedad comercial. Recité de memoria, pronunciando cada palabra con la claridad de quien lee una sentencia de muerte. Firmado por ti y por Inversiones San Román. Un aporte inicial de $50,000 para la maquinaria y el inventario de tu marca de ropa. Aportaste este inmueble que no te pertenece como garantía y sede central. Valentina se llevó las manos a la cabeza, sus dedos enredándose en su cabello perfectamente planchado. No, 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 murmuraba ella, negando repetidamente, como si sus palabras pudieran retroceder el tiempo. Pero lo que realmente llamó mi atención como archivera, continué, dando otro paso hacia ella, acorralándola contra la baranda, fue la cláusula de penalidad en el tercer párrafo, esa pequeña letra que los jóvenes nunca leen. En caso de que la parte receptora no entregue la posesión física y libre de ocupantes del inmueble antes del viernes de la presente semana, el contrato quedará sin efecto y deberá devolver el capital íntegro más una penalidad por daños y perjuicios equivalente al 100% del monto aportado. Sentía la calidez absoluta de la justicia ejecutada con precisión. $100,000, Valentina, dije, mi voz cayendo como un martillo de acero sobre un yunque. Apostaste $100,000 que no tienes, usando una casa que no puedes tocar, respaldada por un padre que no sabe lo que firma. Y hoy es miércoles. Tienes 48 horas para entregarle a Inversiones San Román un estudio de diseño que jamás va a existir. Valentina soltó un sollozo ahogado. Sus rodillas parecieron perder fuerza y tuvo que aferrarse a la baranda manchada de café para no caer al suelo de mi porche. Toda la fachada de empresaria exitosa se había desmoronado en menos de 10 minutos, dejando al descubierto a una niña asustada que acababa de firmar su propia ruina financiera. En ese momento, el conductor del camión de mudanzas, que había estado observando la escena desde la acera con los brazos cruzados, subió el primer escalón del porche. Su paciencia se había agotado por completo.
Señorita, dijo el hombre, golpeando nuevamente su bolígrafo contra la carpeta. No sé qué clase de problema legal tengan aquí, pero yo no me voy a meter en un pleito de propiedades. Si usted no tiene las llaves y el permiso para vaciar esta casa, nosotros nos vamos. Y le voy a cobrar la tarifa de cancelación de última hora. Son $500. Necesito su tarjeta de crédito ahora mismo, o llamo a la policía para denunciar un servicio fraudulento. Valentina giró la cabeza hacia el hombre, su rostro bañado en lágrimas de humillación pública. Las vecinas en la calle ya no estaban en silencio. Un murmullo bajo y constante recorría la cuadra, el sonido de 40 años de lealtad comunitaria celebrando la caída de la invasora. Doña Carmen seguía grabando, asegurándose de que cada segundo de esta derrota quedara archivado en la memoria digital del barrio. Antes de que Valentina pudiera balbucear una respuesta al conductor del camión, un nuevo vehículo giró la esquina, sorteando a duras penas la grúa de Julio y el camión atravesado. Era una furgoneta blanca de techo alto, reluciente, con letras doradas pintadas en el lateral que decían «Residencia El Atardecer. Su bienestar es nuestra prioridad». Las puertas traseras se abrieron y 2 enfermeros bajaron rápidamente. Vestían uniformes médicos impecables de color celeste. Uno de ellos desplegó una silla de ruedas plegable sobre la acera, mientras la otra, una mujer joven con una tablilla con sujetapapeles, caminaba directamente hacia mi porche con una sonrisa profesional y estandarizada. «Buenos días», anunció la enfermera en voz alta, su entusiasmo chocando violentamente contra la atmósfera devastada de la escena. «Venimos de El Atardecer a buscar a la señora Teresa. Tenemos la habitación lista y el menú de bienvenida preparado. ¿Quién es la familiar a cargo?» Nos informaron que la paciente podría estar un poco desorientada y necesitaría supervisión en el traslado. Mendoza soltó una carcajada baja y guardó sus documentos en el maletín. Yo mantuve mi postura erguida. Giré lentamente la cabeza hacia la enfermera y le dediqué una sonrisa educada. «Yo soy Teresa», dije, con voz firme y serena, «y les agradezco mucho la puntualidad. Sin embargo, ha habido un error en la clasificación del expediente. Yo no necesito supervisión médica ni traslado. Estoy en perfectas facultades para administrar mi propiedad». La enfermera parpadeó, confundida, mirando mi traje impecable y mi absoluta falta de desorientación. Miró su tablilla y luego miró a Valentina, que seguía aferrada a la baranda, llorando en silencio con las botas manchadas de café. «La persona que pagó el semestre por adelantado es mi nieta, Valentina», continué, señalándola con un gesto suave de la mano. «Y creo que es con ella con quien deben hablar. Me temo que va a necesitar que le cancelen el contrato y le procesen un reembolso urgente. Está experimentando una crisis financiera catastrófica y, francamente, creo que es ella quien necesita supervisión en este momento. Aunque dudo mucho que el reembolso del asilo alcance para cubrir los $100,000 que le debe a sus inversionistas». La enfermera miró a Valentina, luego al conductor del camión que exigía su pago, y finalmente a la multitud de vecinos que observaban desde la calle. La situación superaba cualquier protocolo de la residencia. El teléfono móvil de Valentina, que seguía en su mano temblorosa, comenzó a vibrar y a sonar con una melodía estridente. La pantalla se iluminó, proyectando un nombre en letras grandes que yo pude leer claramente desde donde estaba. «Fernando San Román, inversionista». Me acomodé el broche de perlas en la solapa de mi chaqueta, sintiendo el aire fresco de la mañana limpiar el olor a cartón y pegamento que había infectado mi hogar. La auditoría estaba completa. El daño estaba catalogado y la deuda, finalmente, estaba a punto de ser cobrada. El teléfono móvil de Valentina vibró en su mano con la furia de un insecto atrapado, emitiendo un zumbido agudo que cortó el aire frío de la mañana. La pantalla parpadeaba incesantemente, iluminando el nombre de Fernando San Román con letras grandes y amenazantes. Mi nieta se quedó paralizada, con la mirada fija en el aparato, como si de repente sostuviera una granada a la que ya se le había retirado el seguro. Su respiración se volvió errática, superficial, el pecho subiendo y bajando bajo su abrigo de diseñador mientras el pánico le arrebataba cualquier rastro de la soberbia con la que había llegado. Yo no me moví. Mantuve las manos entrelazadas frente a mi cintura, observando la escena con la misma precisión clínica con la que solía revisar los expedientes de expropiación en el archivo municipal.
Cuando un edificio está construido sobre cimientos falsos, el colapso no es una tragedia, es simplemente la corrección inevitable de un error estructural. El teléfono dejó de sonar por un segundo, solo para reiniciar su melodía estridente casi de inmediato. San Román no era un hombre que aceptara el silencio como respuesta. Con los dedos temblorosos y sabiendo que todos los presentes en la calle Los Aromos tenían los ojos clavados en ella, Valentina deslizó el pulgar sobre la pantalla verde. Se llevó el aparato a la oreja, pero su mano temblaba tanto que tuvo que sostenerlo con ambas manos. —¿F. Fernando? —tartamudeó, su voz apenas un hilo quebradizo, muy lejana a la de la joven empresaria que dictaba órdenes sobre muros de yeso y ventanales. No necesité acercarme para escuchar la voz del inversionista. El silencio en mi porche era tan absoluto que las palabras de San Román, filtradas por el auricular, resonaron con una claridad brutal. Valentina, mi asistente acaba de ir a la municipalidad a revisar los permisos de obra para la remodelación de la calle Los Aromos, dijo el hombre, su tono carente de cualquier cortesía, pesado y directo. Me informa que no hay ninguna solicitud ingresada a tu nombre, ni a nombre de tu padre, ni de mi empresa. Y lo que es peor, el registro de la propiedad indica que ese inmueble tiene un usufructo vitalicio activo. ¿Me puedes explicar qué demonios significa esto? El viernes entran mis contratistas y necesito las llaves hoy mismo. Valentina cerró los ojos con fuerza. Un par de lágrimas negras, manchadas por el rímel, resbalaron por sus mejillas pálidas. Fernando, por favor, escúchame. Hubo un pequeño malentendido legal con la sucesión de mi abuelo. Intentó articular, buscando desesperadamente ganar tiempo. Una prórroga imposible. Mi papá está solucionándolo con los abogados. Te juro que la casa va a estar libre. Solo necesito unos días más. Un par de semanas, tal vez. Podemos retrasar el inicio de la obra. Yo asumo el costo de los albañiles. ¿Retrasar? La risa de San Román fue corta, áspera y completamente desprovista de humor. Tú firmaste un contrato de garantía, Valentina. Me aseguraste que tenías la posesión libre y pacífica del inmueble. Me hiciste transferir $50,000 a la cuenta de tu supuesta marca basándote en un fraude. Eso no es un malentendido legal, es una estafa. Y yo no hago negocios con estafadores. No es una estafa. El dinero está intacto en la cuenta. Te lo devuelvo ahora mismo, gritó ella, la desesperación rompiendo su voz por completo. El contrato estipula una penalidad del 100% por incumplimiento y daños y perjuicios, Valentina. $100,000. Tienes hasta mañana a las 5 de la tarde para depositar esa cantidad exacta en la cuenta de inversiones San Román. Si el dinero no está ahí, mis abogados ingresarán una querella criminal por fraude procesal y estafa, y solicitaré el embargo preventivo de todas tus cuentas y las de tu padre. No me vuelvas a llamar a menos que sea para enviarme el comprobante de transferencia. La llamada se cortó con un clic seco, definitivo. El brazo de Valentina cayó pesadamente a su costado. El teléfono resbaló de sus dedos sin fuerza y golpeó contra las baldosas de mi porche, la pantalla estrellándose en una docena de grietas luminosas. Ella no hizo el menor intento por recogerlo. Se quedó mirando el vacío, sus ojos desorbitados reflejando el abismo financiero en el que acababa de caer por su propia arrogancia. El conductor del camión de mudanzas, que había presenciado toda la conversación con los brazos en jarra, no mostró ni un ápice de lástima. En su mundo, el tiempo era dinero, y Valentina ya le había hecho perder demasiado de ambos. Avanzó un paso más, invadiendo el espacio personal de mi nieta, y levantó su carpeta de plástico. $100,000 o no, señorita, a mí me debe mi tiempo, dijo el hombre, sacando de su bolsillo un terminal de pago inalámbrico. $500 por la cancelación del servicio en puerta y el bloqueo del camión. Y los quiero ahora mismo. O llamo a mi jefe para que mande a la policía de tránsito. Valentina parpadeó, sacudiendo la cabeza como si estuviera saliendo de un estado de trance. Abrió su bolso de cuero de diseñador con movimientos torpes, casi robóticos. Sacó una billetera gruesa y extrajo una tarjeta de crédito dorada. Se la entregó al conductor, sin mirarlo a la cara. El hombre insertó la tarjeta en la máquina, tecleó el monto y esperó.
Segundos después, el aparato emitió un pitido grave y un mensaje en letras rojas iluminó la pequeña pantalla. «Denegada», anunció el conductor, devolviéndole el plástico con un gesto de desdén. «Su banco no autoriza el cargo. Tiene otra, o llamo a la patrulla». El rostro de Valentina se descompuso aún más, si es que eso era posible. Su padre, en un ataque de pánico tras la llamada anterior, seguramente ya había comenzado a congelar las líneas de crédito compartidas para proteger lo poco que le quedaba. Rebuscó en su billetera, sacó una tarjeta de débito azul, gastada, la que usaba en sus años de estudiante, y se la tendió al hombre. El conductor la pasó por la banda magnética. Esta vez, la máquina procesó el pago, imprimiendo un recibo de papel que el hombre arrancó de un tirón. «Gracias», murmuró el conductor. Luego se giró hacia mí y tocó el borde de su gorra en un gesto de respeto. «Disculpe las molestias, señora. Que tenga un buen día». El hombre bajó los escalones del porche y caminó hacia su inmenso camión blanco. Pero la humillación de Valentina aún no había terminado. La enfermera de la residencia, el atardecer, que había estado observando la debacle con los ojos muy abiertos, se acercó cautelosamente. Ya no tenía esa sonrisa estandarizada. Ahora solo quería cerrar su expediente y salir de la calle Los Aromos lo antes posible. «Señorita Valentina», dijo la enfermera, tendiéndole la tablilla con el sujetapapeles y un bolígrafo de plástico. «Dado que la paciente no requiere nuestros servicios y se niega al traslado, necesito que firme este formulario de alta voluntaria y cancelación de cupo». Valentina tomó el bolígrafo con una mano que temblaba incontrolablemente. «El dinero que pagué por el semestre», balbuceó mi nieta, su mente aferrándose a cualquier tabla de salvación en medio del naufragio. «Necesito que me lo reembolsen. Hoy, a la misma cuenta desde la que hice la transferencia». La enfermera acomodó su postura, adoptando el tono burocrático de quien ha dado malas noticias cientos de veces. «Como le expliqué por teléfono cuando hizo la reserva, señorita, las cancelaciones con menos de 72 horas de anticipación conllevan una retención del 20% por gastos administrativos y bloqueo de habitación. El 80% restante se procesará en un plazo de 15 a 20 días hábiles, sujeto a la aprobación del Departamento de Finanzas. Está todo detallado en la cláusula 4 del contrato que usted firmó. Firme aquí abajo, por favor». El golpe de gracia, la ironía de la letra pequeña, la misma que Valentina había ignorado en el conservador de bienes raíces, la misma que había ignorado en el contrato de San Román, ahora regresaba para morderla por tercera vez en menos de media hora. 15 días hábiles. Para entonces, la querella de San Román ya estaría en los tribunales y sus cuentas estarían embargadas. Valentina estampó un garabato ilegible en el papel y le devolvió la tablilla a la enfermera, quien asintió rápidamente, dio media vuelta y caminó de regreso a su furgoneta blanca. El silencio volvió a caer sobre el porche. El doctor Mendoza cerró los broches de su maletín de cuero con un doble clic metálico, un sonido que marcó el final oficial de la auditoría. Me miró de reojo, asintió levemente con la cabeza y bajó los escalones, caminando hacia su sedán gris sin decir una palabra más. Su trabajo estaba hecho. Me quedé sola con Valentina. Ella seguía apoyada contra la baranda de hierro, la mancha de café seco oscureciendo el cuero de su bota, su respiración convertida en sollozos silenciosos. No había compasión en mi pecho. Durante décadas había invertido mi tiempo, mi dinero y mi cuidado en esta niña y en su padre, y su única respuesta había sido intentar empacarme en cajas de cartón como si yo fuera basura. La justicia no siempre es un acto de venganza ruidosa. A veces, es simplemente permitir que el peso de la realidad aplaste a quienes se creen por encima de ella. Me di la vuelta y abrí la puerta principal de mi casa. El olor a cartón y pegamento me golpeó de inmediato. Las cajas de Valentina seguían allí, interrumpiendo mi pasillo, profanando mi espacio, un recordatorio físico de su insolencia. Me giré lentamente y la miré por encima del hombro. «Tienes exactamente 10 minutos para sacar tu basura de mi casa, Valentina», dije, mi voz plana y exenta de cualquier emoción. «Si a las 9:15 queda una sola de tus cajas dentro de mi propiedad, autorizaré a los vecinos a que las quemen en medio de la calle». Entré y dejé la puerta abierta de par en par. Caminé hasta la cocina
Me serví un vaso de agua fría y me senté en la silla del comedor, esperando. No tuve que esperar mucho. Escuché el sonido de pasos pesados subiendo al porche, pero no eran los tacones de Valentina. Eran botas de trabajo, zapatos deportivos y el ruido metálico del bastón de doña Carmen. Me asomé al pasillo. Julio, el mecánico, estaba de pie en el umbral, acompañado por don Elías y dos de los hijos de Carmen, unos muchachos fornidos que siempre me saludaban con respeto cuando volvían de la universidad. Afuera, en el porche, Valentina observaba la escena completamente paralizada, incapaz de articular una orden, incapaz de defender su supuesto territorio. «Con su permiso, doña Teresa», dijo Julio, quitándose la gorra manchada de grasa por un segundo antes de volver a ponérsela. «Pensamos que a su edad no debería estar haciendo esfuerzos físicos. Nosotros nos encargamos de la limpieza». Asentí con un movimiento de cabeza. Lo que siguió fue la demolición metódica, rápida y humillante del imperio de cartón de Valentina. Los hombres del barrio entraron a mi casa y comenzaron a levantar las pesadas cajas rotuladas con telas de lino y muestrarios de color. No las trataron con el cuidado que exigían las etiquetas. Las levantaron en peso y las sacaron a la calle, apilándolas directamente sobre la acera sucia, junto al automóvil deportivo rojo de mi nieta. El sonido de las cajas rozando contra las paredes desapareció. El pasillo comenzó a despejarse. Doña Carmen entró detrás de los hombres, fue directamente a mi habitación y 5 minutos después salió arrastrando las 3 bolsas de basura negras que Valentina había dejado sobre mi cama. Carmen las tiró al porche con un gesto de profundo desprecio, justo a los pies de Valentina. «Para que empaques tu dignidad, niña, si es que alguna vez tuviste una», le espetó Carmen, apoyándose en su bastón. En menos de 10 minutos, mi casa respiró de nuevo. La luz natural volvió a fluir desde el ventanal del fondo hasta la puerta principal sin obstáculos. El olor a pegamento industrial comenzó a disiparse, reemplazado por la brisa fresca de la mañana y el aroma al café de don Elías que entraba desde la calle. Julio y los muchachos salieron por última vez. El mecánico bajó los escalones, caminó hacia su grúa oxidada, se subió a la cabina y mágicamente el motor diésel arrancó al primer intento. Julio movió la palanca de cambios y retiró la grúa de la esquina, liberando el bloqueo. El conductor del inmenso camión blanco de mudanzas, que había estado esperando fumando un cigarrillo, aplastó la colilla contra el asfalto, subió a su vehículo y encendió el motor. El camión retrocedió con un pitido de advertencia, giró pesadamente y se alejó por la calle Los Aromos, llevándose consigo la amenaza del desalojo. Segundos después, la furgoneta de la residencia El Atardecer siguió el mismo camino, desapareciendo de nuestro ecosistema. Valentina se quedó sola en la acera. Estaba rodeada por 40 cajas apiladas desordenadamente sobre el concreto frío. Su automóvil deportivo no tenía capacidad ni para la 1/4 parte de todo ese volumen. Los vecinos, desde sus jardines y ventanas, la observaban en un silencio sepulcral. Nadie la insultó, nadie le gritó. El castigo era la absoluta indiferencia, la exclusión total de la red de apoyo que ella había menospreciado. Caminé hasta el umbral de mi puerta. Valentina levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados encontrándose con los míos. Ya no había desafío. Solo había el reconocimiento absoluto de su propia insignificancia frente a la fortaleza de mis archivos. Cerré la puerta principal. Pasé el pestillo, le di doble vuelta a la llave y escuché el chasquido metálico que sellaba mi dominio sobre el espacio. No volví a asomarme a la ventana. No me interesaba saber cuánto tardaría en meter sus miserias en ese auto pequeño, ni a quién tendría que rogarle para que la ayudara a llevarse el resto. Mi casa estaba limpia y la catalogación de esta amenaza había concluido. 6 meses en los que el silencio y la paz habían regresado a mi hogar, consolidando la estructura de mi vida con la misma firmeza con la que el doctor Mendoza había redactado la cláusula de usufructo. Era jueves por la tarde. Había preparado una tetera de porcelana con infusión de cedrón y la había colocado sobre la mesa de caoba del comedor, junto a un plato con galletas de mantequilla que don Elías me había enviado esa misma mañana. La casa estaba cálida. El sistema de calefacción funcionaba a la perfección
gracias a las reparaciones que Julio había realizado a cambio de que yo le organizara los papeles de la patente comercial de su taller. El timbre sonó a las 4 en punto. Fui a abrir. El doctor Arturo Mendoza estaba en el porche, envuelto en su abrigo negro, sosteniendo su eterno maletín de cuero. «Adelante, Arturo. El té está servido», dije, apartándome para dejarlo pasar. Mendoza entró, colgó su abrigo en el perchero de roble del pasillo y caminó hacia el comedor con la familiaridad de los viejos tiempos. Se sentó en la silla frente a mí, abrió su maletín y sacó una pequeña carpeta gris, delgada, muy diferente al voluminoso archivo que había traído 6 meses atrás. «No vengo a cobrar honorarios, Teresa, no te preocupes», bromeó Mendoza, tomando una galleta y dándole un pequeño mordisco. «Pero pensé que a tu mente de archivera le gustaría tener el cierre oficial de este expediente. Las resoluciones judiciales se publicaron ayer en el boletín oficial. Serví el té en las 2 tazas, observando el vapor ascender en espiral hacia el techo. Te escucho, Arturo. Los datos incompletos arruinan cualquier archivo». Mendoza dejó la galleta en el plato, adoptando de inmediato su postura profesional, ajustándose los lentes sobre el puente de la nariz. Inversiones San Román no se anduvo con rodeos. Al día siguiente del incidente, ingresaron la demanda por estafa y rompimiento de contrato. Valentina, en un intento desesperado por evitar la cárcel, recurrió a Roberto. Tu hijo, que siempre ha sido un cobarde pero nunca un criminal, se dio cuenta de que el poder notarial que él mismo firmó lo convertía en cómplice necesario del fraude. Si Valentina caía, él caía con ella. Asentí lentamente, bebiendo un sorbo de té. La lógica jurídica era impecable. Para pagar la penalidad de $100,000 y los costos de los abogados defensores, Roberto tuvo que liquidar absolutamente todo. Continuó Mendoza, leyendo los extractos de la carpeta gris. El banco ejecutó la hipoteca de su departamento en el centro porque dejó de pagar las cuotas. Tuvo que vender su camioneta y vaciar sus fondos de retiro. Lograron llegar a un acuerdo extrajudicial con San Román para retirar los cargos penales, pero quedaron en la ruina absoluta. ¿Dónde están ahora?, pregunté. No sentía pena ni alegría. Sentía la misma neutralidad con la que anotaba la fecha de caducidad en un registro antiguo. Roberto está alquilando una habitación pequeña en una pensión en el sur de la ciudad. Trabaja en la administración de un taller de repuestos de poca monta, intentando pagar los préstamos usureros que tomó para cubrir el saldo restante de la deuda. Está avejentado, Teresa. Lo vi salir del juzgado la semana pasada y parecía 10 años mayor. Mendoza hizo una pausa, revolviendo su té con la cucharilla de plata, el tintineo llenando el silencio del comedor. ¿Y Valentina?, inquirí, recordando las botas manchadas de café y el abrigo de diseñador. La marca de ropa fue liquidada para pagar impuestos atrasados. Ya no hay estudio de diseño, ni ventanales con luz norte, ni reuniones con proveedores. Trabaja en un centro comercial en los suburbios, en una tienda de ropa de descuento. Está de pie 8 horas al día doblando camisetas y acomodando perchas por el salario mínimo. Me informan que su actitud arrogante le ha costado ya 2 despidos en estos 6 meses y que vive en un constante estado de amargura. Trataron de expulsarte de tu casa para construir un imperio sobre tu memoria y terminaron exiliados en las esquinas más oscuras y pequeñas de la ciudad. Mendoza cerró la carpeta gris y la empujó suavemente sobre la mesa hacia mí. Es tuyo, para tus archivos. Tomé la carpeta. El cartón estaba frío. Dentro, las copias de los embargos y las liquidaciones detallaban, número por número, el costo exacto de subestimar a una mujer que pasó 40 años ordenando el caos del mundo. Roberto y Valentina intentaron usar la burocracia como un arma contundente contra mí, pero olvidaron que yo era la arquitecta de ese mismo sistema. Me habían devuelto la tranquilidad utilizando el mismo mecanismo que emplearon para intentar destruirla. Mendoza terminó su té. Hablamos un rato más sobre los dolores articulares y el clima, y finalmente se despidió. Lo acompañé hasta la puerta. Afuera, doña Carmen barría la vereda, y al vernos, levantó la mano en un saludo cálido. Mendoza subió a su auto y se marchó. Cerré la puerta. El silencio de la casa me envolvió como un abrazo familiar. Caminé por el pasillo despejado, pasando mi mano por el papel tapiz intacto,
sintiendo la solidez de los muros que Valentina había soñado con derribar. Llegué a mi dormitorio y encendí la pequeña lámpara de noche. Me senté en el borde de la cama, sobre la colcha tejida a mano. Extendí los brazos y tomé la caja de cedro que descansaba en mi velador. La madera, pulida por los años y el tacto, estaba tibia. Abrí la tapa con cuidado. El olor a tabaco antiguo y a papel preservado inundó mis sentidos. Dentro estaban las cartas de Tomás, sus medallas y el grueso sobre de Manila con el documento original del usufructo vitalicio. Tomé la carpeta gris que Mendoza me acababa de entregar. La doblé meticulosamente por la mitad, asegurándome de que los bordes coincidieran a la perfección, y la coloqué en el fondo de la caja, debajo de los recuerdos de mi esposo. Luego, saqué mi libreta verde de tapas duras. Busqué un bolígrafo de tinta negra en el cajón y abrí la libreta en la última página en blanco, con mi caligrafía redonda, firme y precisa, la misma que había llenado miles de folios en el archivo municipal. Escribí la fecha del día de hoy. Debajo, tracé una sola línea. Cerré la libreta y la guardé junto a los documentos. Bajé la tapa de la caja de cedro hasta escuchar el leve roce de la madera encajando en su lugar. Apagué la lámpara. Me puse de pie y caminé hacia el ventanal de la sala, observando cómo la tarde caía lentamente sobre la calle Los Aromos, sabiendo que mañana, a las 8 en punto, volvería a salir con mi abrigo abotonado para comprar el pan, en un mundo que seguía exactamente bajo mi control.